en el pregrado y también en la maestría en propiedad intelectual. Y tengo adicionalmente un cargo en Indecopi. Soy actualmente miembro de la Comisión de Invenciones, que tengo una, digamos, la fortuna, ¿no?, de poder ver a la propiedad intelectual desde distintas aristas, ¿no? Y como siempre, desde el Vicerrectorado de Investigación, pues muy contento de apoyar. Katiuska, bienvenida. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Katiuska García, soy abogada por la PUC también. Y bueno, estoy trabajando en la OPI desde hace unos 5 años aproximadamente y viendo temas de derecho de autor específicamente, ¿no? Aunque bueno, en la OPI también tratamos otros temas de repente más relacionados a otras áreas que vamos a tratar brevemente durante la sesión, pero nos hemos centrado desde durante este tiempo en lo que es derecho de autor. Bien, entonces, ¿cómo va a ser la presentación? Voy a dar una primera introducción sobre el tema, luego Katiuska les va a comentar los aspectos principales de nuestra legislación, naturalmente en materia de derechos de autor, y el objetivo es poderles contar, ¿no?, a la par que vamos adelantándoles el tema, contarles algunos casos que normalmente vemos, para también, a partir de ahí, ver ya casos relacionados a los temas que tenemos que tener en cuenta, especialmente quienes somos profesores TPA, ¿no?, respecto de los contenidos que llevamos para el dictado de clases en la universidad. Entonces, la siguiente, por favor. Bien, para comenzar, primero mencionar, ¿no?, que la propiedad intelectual es parte de nuestro día a día, es nuestra razón de ser como universidad que imparte docencia, como universidad que realiza investigación. Entonces, la propiedad intelectual surge a partir, especialmente en la temática de derechos de autor, surge a partir de esa natural admiración que tenemos todos por el trabajo intelectual que se realiza. Pensemos en las obras musicales, en las obras literarias, las obras arquitectónicas, ¿no?, y otras tantas que mediante, digamos, la expresión de nuestra creatividad en un algo, en un soporte material, ¿no?, que es un papel, un PPT, o una escultura, o una pintura, etcétera, permite acreditar que somos nosotros, con nuestro talento, con nuestra creatividad, con ese carácter único, quienes hacemos algo. Entonces, nuestras creaciones son de distinto tipo. O sea, nosotros, como profesores, ¿no?, como investigadores, somos gente muy creativa. Entonces, ya existe especialmente desde fines del siglo XIX, ya a nivel internacional, todo un sistema, ¿no?, que poco a poco ha ido gestionando y reconociendo como un derecho humano fundamental el reconocer el talento de los creadores, que pueden ser autores, inventores, diseñadores industriales, por ejemplo, y a partir de allí asignarnos el reconocimiento obligatorio de nuestro nombre como padre, como madre de nuestras creaciones, pero también la posibilidad de obtener ingresos económicos, ¿no? Entonces, bueno, gracias a eso es que nosotros podemos contratar, por ejemplo, con la universidad para hacer múltiples actividades, o también que nosotros podemos publicar, podemos hacer muchas cosas y podemos vivir de ello. Entonces, eso no siempre fue así, es un proceso de evolución que se ha dado, ¿no?, a nivel internacional, que nos permite llegar a este punto. Entonces, la propiedad intelectual es un sistema de protección de carácter internacional, especialmente en materia de derechos de autor, que reconoce a nosotros, nos reconoce a nosotros como creadores, como autores, inventores, diseñadores industriales, en las distintas formas como expresamos nuestra creatividad, nuestro talento. Y el objetivo del sistema es justamente hacer que tengamos digamos, esta vocación por crear con la seguridad de que vamos a ser reconocidos y que nadie se va a atribuir aquello que hayamos nosotros creado. Entonces, por eso, y lo vamos a ver con Katiuska, el plagio es tan grave, porque justamente es atribuir, que alguien se atribuya trabajo ajeno. Entonces, allí ese es un tema de la mayor sensibilidad, especialmente en nuestro ámbito académico. La siguiente, por favor. No, a ver, el cuadrito, eco. Muy bien, entonces la propiedad intelectual en principio tiene dos grandes áreas, ¿no? La primera área de protección se refiere a las creaciones que especialmente son de interés de la industria. Básicamente se refiere a la protección de los signos distintivos,
que son los signos que distinguen los productos o servicios en el mercado. ¿Cuáles son? Las marcas, básicamente. Entonces, ¿cómo damos a conocer nuestros servicios educativos? Porque son servicios que da la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene como su marca, tenemos nuestro nombre, nuestras siglas, PUCP, y naturalmente nuestro barquito, ¿no? Y que ahora tenemos una versión ya más, que se puede ver rápidamente en el celular. Entonces, los signos distintivos son importantísimos, ahí destacan las marcas. También le interesa, especialmente a la industria, las nuevas tecnologías. También nosotros, como universidad, desarrollamos actividades de investigación tecnológica y podemos proteger nuestras creaciones tecnológicas. ¿Cómo se protegen? Mediante las patentes. Entonces, cuando hablamos de patentes, hablamos de creaciones industriales. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la protección de los derechos de autor. A mí me encanta decir que los derechos de autor pues son todas esas creaciones que tienen que ver mucho, ¿no? con lo más sensible, ¿no? Con lo más hermoso que nosotros podamos crear, ¿no? Obras musicales, obras fotográficas, obras audiovisuales. Y allí entran también las alocuciones, entran las clases. Nosotros cuando dictamos clases, cada uno tiene su estilo para dictar clases. Allí se impregna nuestro talento y nuestra creatividad para cómo poder llevar el mensaje a nuestros alumnos. Y todo eso queda grabado, en el caso de las reuniones por Zoom, ¿no? en los repositorios, ¿no? Ahí entran también los materiales que preparamos, entran los PPTs. Entonces, el derecho de autor es parte del día a día de nuestra actividad docente. Y a eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, para que les pueda contar de qué viene todo el acompañamiento que nos da nuestra legislación, le voy a dar el pase a Katiuska. ¿Qué tal? Buenas tardes. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, listo. Bueno, como les comentaba Melissa, nos vamos a centrar en lo que se trata de derechos de autor, que es una de estas ramas, de todas las ramas que tiene la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, básicamente el derecho de autor, como adelantó Melissa también, tiene que ver con una serie de creaciones artísticas y literarias. Lo que hace esta rama es reconocer los derechos de los autores sobre sus obras, sobre sus creaciones, y al mismo tiempo, de manera paralela, establece obligaciones para las personas que deseen utilizarlas. No, acá hay una cosa muy importante que mencionar, y es que en el derecho de autor la creación nace automáticamente con la creación misma de la obra. Con eso nace la protección del derecho de autor. Disculpen. La gran diferencia es que, por ejemplo, en otras ramas de la propiedad intelectual, como el derecho marcario, ¿no? Como nuestra marca PUC, o como lo que se refiere a tecnologías, recién con la inscripción, con este registro en Indecopi, que es la autoridad en el tema aquí en Perú, recién con este registro nace el derecho. La diferencia es que en derecho de autor, solamente con la creación de la obra ya hay una protección. En este caso, el registro simplemente tiene un carácter probatorio, pero ya con la creación misma ya hay una obra protegida. El derecho de autor se centra en proteger todas las obras que pueda hacer cualquier persona. No ve de finalidades, no ve de qué tipo de género tenga, en qué área del conocimiento, de la creación está, sino en general protege las obras. Ahora, ¿qué es una obra? Siguiente, por favor. Bueno, el concepto fundamental a entender en lo que es derecho de autor es el concepto de obra, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que cumplir una creación para ser considerada una obra? Es decir, algo protegido por derecho de autor. Bueno, en primer lugar, tiene que ser algo personal. Eso quiere decir que tiene que hacerlo una persona natural. Una empresa no puede ser autor, aunque sí puede ser titular, de eso lo voy a mencionar más adelante, pero un autor siempre es una persona. Tiene que ser algo que se pueda reproducir de alguna manera. Por ejemplo, una fotografía se puede reproducir digitalmente, se puede reproducir de manera impresa. Nos fuimos, ahora sí. Y lo último y lo más importante es que tiene que ser original. El concepto de originalidad de repente es un poco gaseoso, un poco complicado de entender, pero vamos a ver un par de ejemplos para entender exactamente a qué se refiere, ¿no? Básicamente, la originalidad se refiere a la manera propia que tiene cada persona de hacer algo, de expresar sus ideas, de expresar su creatividad de una forma concreta, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, bueno, he colocado un ejemplo que particularmente me parece muy interesante, donde ponemos un texto no original y dos textos originales. No, en este texto no original, si ustedes pueden revisar, ven que es una noticia de un accidente que ocurrió, bueno, fue un incendio en realidad que fue
ocurrió hace ya unos años, en un estudio de Japón. Y bueno, la noticia salió en el diario El País, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, van a ver por ahí el texto, y básicamente es una noticia sencilla, ¿no? Una noticia donde se especifican, bueno, fallecieron cierta cantidad de personas, lamentablemente, en un incendio, donde ocurrió esto, cuándo fue, y algunos detalles de la noticia, ¿no? Entonces, esta noticia básicamente narra un suceso del fallecimiento de una cantidad de personas que ocurrió a raíz de este incendio. Pero, por ejemplo, he colocado dos textos de dos libros diferentes, dos novelas diferentes. De repente una es más conocida, que es Mi plata de naranja Lima, que es una novela de José Manuel Vasconcelos, ¿no? Una de las escenas más importantes, tal vez, de la obra, donde el protagonista Cece hace una descripción del fallecimiento de Portuga, ¿no? Que era como una figura paterna para él. Y hace una descripción muy, muy desgarradora de cuando se entera, de qué sintió en ese momento, ¿no? A lo que voy es a que la idea detrás de eso también es del fallecimiento de alguien, ¿no? Pero aquí hay una forma de expresión particular, no simplemente está diciendo, como alguien narraría una noticia, ¿no? El tren, Magrativa, un accidente, se llevó a tantos carros, hay tantos fallecidos, ¿no? No es algo que simplemente exprese, sino hay una intensidad creativa detrás de eso, ¿no? Y el segundo texto también es una historia que va por una misma idea, hablando del fallecimiento de una persona, pero al mismo tiempo es un personaje que describe de esto, no simplemente dice la persona tal falleció en tal día, ¿no? Es una descripción. Entonces, como ven, aquí la idea base se podría decir que es la misma, pero son diferentes formas de expresar esta misma idea y cada autor lo hace de manera muy particular, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos también otros ejemplos sobre el concepto de originalidad. Un ejemplo que yo siempre doy es si, por ejemplo, yo les dijera que representemos de alguna manera, no sé, un perrito, como en este caso, cada uno lo va a hacer de manera diferente, ¿no? Incluso si les digo que todos dibujemos, cada uno lo va a dibujar de manera diferente, según sus capacidades, según sus experiencias. De repente yo voy a pensar en una raza en particular, cada uno va a pensar en una raza en particular, alguno de repente lo hará con colores, otro lo hará en blanco y negro, cada uno tiene su estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos unas fotografías. En un caso vemos una llama de fuego, pero pues las fotografías tienen cada una composición particular, cada una tiene un enfoque particular, cada una se ha centrado en algo distinto, ¿no? Entonces, esa es la originalidad, ¿no? Es esa forma de expresar que tiene cada persona, una misma idea, un mismo concepto inclusive, cada uno de manera diferente. Y ese toque creativo, ese toque personal que le da a cada uno, esa es la originalidad. Como pueden ver también, de repente para adelantarles un poco el tema, cada una de esas imágenes tienen por ahí citado el nombre del autor y citada la fuente, ¿no? De dónde provienen. Vamos a mencionarlo de repente un poquito más a lo largo de la exposición, pero a lo que vamos con esto es que vamos a la importancia del citado, ¿no? A que el hecho de estas obras nosotros las estamos utilizando en esta exposición de manera dentro de un ámbito académico, ¿no? Entonces, se pueden utilizar, en ese caso, obras sí se pueden utilizar, pero con ciertas condiciones, ¿no? Una de ellas es que de todas maneras se tiene que indicar claramente quién es el autor, cuál es el nombre de la obra, si es que tiene un nombre en particular, y dónde la vamos a encontrar. No vamos a volver sobre ese tema más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos ejemplos de obras, ¿no? Tenemos obras literarias que pueden ser escritas como una novela, que pueden ser orales como un discurso, como una exposición, como una clase. Tenemos composiciones musicales que pueden ser canciones con letra, sin letra. Tenemos obras de arte visual, que son todas las obras que se pueden apreciar por medio del sentido de la vista, ¿no? Hablamos de dibujos, pinturas, fotografías, obras arquitectónicas y muchísimas otras. Ahora, ¿qué no se consideran obras? Bueno, de manera general, una de las cosas que comenté ya antes es que una idea no es una obra, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de si yo tuve una idea y de repente otra persona tiene una idea muy similar o inclusive la misma, puede coincidir, yo no puedo acusar a esta persona de que se ha copiado mi idea, ¿no? De que ha cometido plagio de mi idea, porque para que haya plagio tiene que haber una apropiación de esa originalidad, ¿no? Si yo simplemente tengo una idea y escribo un cuento, por ejemplo, y otra persona tiene la misma idea, o inclusive yo le cuento la idea y le interesa la idea y escribe su propio cuento sobre esa idea, yo no puedo acusar a esta persona de plagio de mi idea, ¿no? Una idea no es protegible por el sistema de propiedad intelectual, solamente la expresión de la idea es protegible. Yo podría acusar a esta persona de plagio si es que ha tomado mi cuento, de repente le ha cambiado un par de cosas y ha puesto su nombre.
No, en ese caso sí está cometiendo una infracción, pero una sola idea no se puede hablar en una sola idea de un plagio, ¿no? ¿Qué más no es protegible por derecho de autor? Los conceptos matemáticos como tales, los textos oficiales, es decir, por ejemplo, las normas que salen en el peruano, ¿no? Aunque sí se tiene que citar siempre la fuente. Las noticias, como en el caso que les comenté antes, la noticia del incendio en Japón, ¿no? No hay originalidad en una noticia, pero sí hay que citar la fuente si uno lo utiliza, ¿no? Uno tiene que sacar poner de dónde ha sacado esta noticia, donde sí todo tiene sus particularidades. Por ejemplo, de repente ustedes han leído alguna vez en algún periódico una columna de opinión, no una columna, o inclusive una columna de noticias, pero donde se da una noticia desde un punto de vista más poético, ¿no? Cuando uno se ve un documental, por ejemplo, y empiezan explicando qué sintió el protagonista de la noticia. En ese caso, de repente podría haber un tema de originalidad. Pero una simple noticia como la que les coloqué antes, ¿no? Indicando un hecho muy concreto, no hay originalidad, pero hay que citar. Y los simples hechos o datos como tales tampoco son protegibles por derecho de autor. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué derechos tiene un autor? Cuando hablamos de los derechos que tiene un autor, tenemos dos grandes bolsas, dos grandes categorías. Por un lado tenemos los derechos morales y por otro los derechos patrimoniales. Los derechos morales, como tal vez lo indica un poco su nombre, son aquellos derechos relacionados a la persona del autor, a quien es el autor como tal, ¿no? Por ejemplo, el más importante probablemente sea, uno de los más importantes es el derecho de divulgación. ¿Qué significa esto? Que yo como autora soy la única persona que puede autorizar cuándo se va a divulgar mi obra, ¿no? Cuándo deja de ser inédita. No puede ser que otra persona le diga, ¿sabes qué? Me gustó tu cuento, así que lo voy a publicar aunque no me has dado permiso. ¿No? El derecho de divulgar, que es publicar por primera vez una obra, solamente es del autor. También está el derecho de paternidad, que es el derecho a ser reconocido como autor de una obra. O inclusive, si yo no quiero ser reconocido como tal, se tiene que reconocer mi seudónimo, o si quiero colocar anónimo, también se tiene que reconocer, ¿no? Pero tengo ese derecho. También está el derecho a integridad, que también es un derecho muy importante, que se refiere a que si yo realizo una obra, nadie puede recortarla, mutilarla de ninguna manera, salvo que yo autorice esto, ¿no? Por ejemplo, yo escribo un cuento y a alguien no le pareció muy bien y respetó mi nombre y todo, pero le cambió el final, ¿no? Entonces ahí está atentando contra el derecho de integridad que yo tengo sobre mi obra, ¿no? Y eso se puede aplicar a miles de cosas. Seguramente ustedes vieron el caso este famoso de una pintura que alguien intentó restaurar y al final la cambió completamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí había un tema de integridad, ¿no? Es diferente una restauración que hacer algo completamente diferente, ¿no? Y modificar una obra sin permiso del autor, eso no se puede hacer. Bueno, esos son los más importantes. Y por otro lado tenemos lo que son los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales están un poquito más enfocados en la explotación de la obra, es decir, ¿qué vamos a hacer con esta obra una vez que ya está terminada, ¿no? Por ejemplo, uno de los clásicos es el derecho a reproducción. ¿Qué significa la reproducción? Es básicamente poder fijar una obra en cualquier soporte. Por ejemplo, yo le doy mi derecho sobre un cuento a una editorial y esta editorial saca 100 ejemplares de una novela, de un cuento. Entonces, ahí hay una reproducción. Por ejemplo, hay diferentes copias que estamos sacando. Una reproducción también puede ser que yo digitalmente también se pueda reproducir. Puedo, no sé, una fotografía en un polo, por ejemplo, en diferentes polos. Saco una marca de polos con una pintura, con una ilustración, ahí estoy reproduciendo. Otro derecho patrimonial es el derecho de comunicación al público, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una película se proyecta en un cine, ¿no? Ahí estoy haciendo una comunicación pública, que significa que una serie de personas están teniendo acceso a mi obra, en este caso en un solo lugar, en el cine, pero también podría ser desde diferentes lugares. Por ejemplo, lo que pasa con el streaming, ¿no? Con Netflix, con HBO y otro tipo de canales de ese tipo. Tenemos el derecho de distribución, que básicamente, volviendo al ejemplo de los 100 ejemplares de la novela, si yo distribuyo esto por diferentes librerías, ahí estoy ejerciendo este derecho. También es un derecho patrimonial la traducción, la adaptación, por ejemplo, de un libro a una película, o cualquier tipo de arreglo, por ejemplo, un arreglo musical de una canción, o cualquier otra transformación en general de una obra, ¿no? Todos estos derechos son derechos que solamente el autor tiene el derecho de decir sí o no se hacen estas cosas sobre la obra, si se reproduce, si se comunica o no se hace. Bueno, una de las grandes diferencias es que los derechos morales perduran para siempre, para toda la vida, son perpetuos. No se pueden ceder de ninguna manera. Por ejemplo, yo no podría escribir una novela y luego vendérsela a alguien y venderle también mi derecho a paternidad, ¿no? Para que salga como que el autor es otra persona, eso no se podría hacer. Y al mismo tiempo, inclusive aunque el autor haya fallecido hace muchísimos años,
de todas maneras se tiene que reconocer la paternidad, ¿no? Por ejemplo, incluso ahora cualquier adaptación que se hace de una obra de Shakespeare, se sigue reconociendo que el autor fue Shakespeare, y se sigue colocando aunque ya haya pasado, digamos, bastante tiempo. Mientras que los derechos patrimoniales sí tienen un plazo más limitado, ¿no? Que me parece que está en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos aquí, ese es un cuadrito con algunos ejemplos de diferentes tipos de obras, ¿no? Que pueden encontrar, van a ver que por ahí en las obras literarias, eso es importante mencionarlo de repente, cuando hablamos de obras literarias de repente nos imaginamos novelas, poesía, cuentos, y este tipo de obras más de ficción, ¿no? Pero en realidad, cuando hablamos de una obra literaria nos referimos a todo tipo de obra escrita. Entonces podría haber también, hay un artículo de investigación, por ejemplo, un paper, podría haber ahí un material de estudio, ¿no? Podría haber, inclusive podría haber un examen ahí, ¿no? Si hablamos de un examen que tenga cierta originalidad, podría ser una obra literaria también, ¿no? Entonces, bueno, podrían ser artículos periodísticos, como les mencioné antes, no noticias simples, sino un artículo como tal, las antologías también, diferentes tipos de revista, todas esas son obras literarias, ¿no? Y es solamente ahí hablando de las escritas. Las orales son otro mundo completamente diferente y como les mencioné antes, pueden haber los sermones, pueden haber exposiciones, conferencias, clases y otras. No, y bueno, otras obras por ahí que se mencionan son, por ejemplo, las obras audiovisuales, que no las mencioné antes de repente, películas, videoclips también, que conjugan tanto ese aspecto visual como el aspecto musical. Obras de arte plástico, tenemos obras de arquitectura también, las obras fotográficas. Entonces, esos son más o menos, en realidad es una lista muy abierta porque constantemente la creatividad va avanzando y también va avanzando la tecnología. Entonces van generándose nuevas formas de hacer nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora he visto que recientemente hay no sé si tan recientemente, pero hay un tipo de arte que se refiere a proyectar diferentes imágenes en las fachadas de edificios. Por ejemplo, cuando se hizo la ley de derecho de autor no se pensaba en esto, pero sí se pensó en una cláusula abierta, por lo cual todo se puede ir avanzando. A ver, disculpen, creo que tenemos una pregunta. A ver, un momento. No sé si vemos las preguntas ahora o las vemos al final. Meli, ¿estás por ahí? Katiuska, las preguntas Sí. serían mejor al final. Continúa, por favor. Ya, Sí. ok, listo. Valiosa la pregunta, sí. Ya, perfecto. Siguiente, por favor. Ya, entonces justamente esto es lo que les iba a comentar antes sobre el tema patrimonial, ¿no? A diferencia de los derechos morales, que digamos son perpetuos para siempre, los derechos patrimoniales sí tienen un plazo limitado, ¿no? La regla general es que los derechos patrimoniales sobre una obra están vigentes durante toda la vida del autor, más 70 años después de su fallecimiento, ¿no? Y eso se cuenta desde el 1 de enero del año siguiente al fallecimiento. Entonces, esa es la regla general, aunque sí hay algunas disposiciones especiales para algunos tipos de obras, ¿no? Por ejemplo, en las obras anónimas y pseudónimas, como no se puede saber quién es el autor, no se puede contar esto de toda la vida del autor más 70 años, ¿no? Entonces se cuentan los 70 años después de que la obra ha sido divulgada. Después tenemos algunos tipos de obras colectivas, como el software, obras audiovisuales, que también se cuentan los 70 años desde la publicación, y si nunca se publicó, desde que se terminó la obra, ¿no? Entonces, esto aplica para los derechos patrimoniales. Por eso ocurre, por ejemplo, ustedes deben haber visto, son bastante famosas las adaptaciones que se han hecho de Romeo y Julieta, por ejemplo, pero ubicadas a diferentes, en la actualidad, por ejemplo, ¿no? Se ha hecho algo inspirado en Romeo y Julieta, donde hay dos familias enemigas y cada una tiene un hijo y los hijos se enamoran, ¿no? Incluso se le ha puesto el mismo nombre, ¿no? Nombres similares de manera graciosa. Y se pone ahí inspirado en, y se pone el nombre de la obra y se pone el nombre del autor, ¿no? Si bien, digamos, como ya pasó el plazo de protección de derechos patrimoniales, ya se puede hacer una transformación, ya se pueden hacer adaptaciones, ya se puede hacer todo esto sin pedirle permiso al autor o a los herederos porque ya pasó el plazo. Pero siempre se tiene que mencionar igual el nombre de la obra original y el nombre del autor, porque los derechos morales, como la paternidad y la integridad, sí son perpetuos, ¿no? Entonces, eso es un tema importante a considerar. Siguiente, por favor. Bueno, y esta es una cosa que sí es importante comentar y también tiene relación con todo esto. ¿Se acuerdan que les comentaba que los derechos morales no se pueden ceder? ¿No? Yo como autora no puedo ceder la paternidad sobre mi obra, no puedo permitir que otra persona, venderle a otra persona mi obra y que sea, digamos, la autora,
¿no? Pero lo que sí se pueden ceder son los derechos patrimoniales. Y eso es lo que hace que a veces haya una persona llamada autor y una persona llamada titular. Por ejemplo, en este ejemplo que yo les di antes, de que si yo soy una escritora que hace una novela, ¿quién es el autor de esta novela? Sería yo, que siempre voy a ser una persona natural, la autora siempre va a ser una persona natural, y siempre va a tener los derechos morales, ¿no? Siempre voy a tener estos derechos que les mencioné, pero la persona que pasaría a ser la titular de los derechos patrimoniales solamente sería la editorial. Entonces, probablemente vamos a firmar un contrato y en este contrato vamos a establecer algunas cosas, como la editorial puede editar mi obra durante tantos años, puedo hacer unos ejemplares, me van a pagar tanto de regalías y otros aspectos, ¿no? Entonces, es importante considerar que si bien el autor y que va a conservar sus derechos morales siempre va a ser una persona natural, el titular podría ser otra persona natural, pero también podría ser una persona jurídica, podría ser una empresa, o podría ser una universidad, ¿no? Como este caso. Entonces, en estos casos, ya sea por una cesión, ya sea por contrato o por diferentes razones donde el autor acuerda esto con el titular, una persona externa al autor puede ser quien detente los derechos patrimoniales. Entonces, aquí le doy la posta a Melissa. Sí, gracias, Katiuska. Entonces, ahí, gracias a que existe, digamos, son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado tenemos esos derechos personalísimos, ¿no? El principal, que es el ser reconocido. Por favor, les pido mantener la lámina anterior. A ver, no pasar a derecho de cita todavía, sino la anterior. Correcto. Entonces, nosotros como autores, todos nosotros, tenemos estas dos caras de una misma moneda, ¿no? Los derechos personalísimos, que es mi calidad de padre, madre de mi creación, de mi obra, en estos casos, y de otro lado, tenemos el lado económico. Pues nosotros podemos decidir crear y nosotros, digamos, disponer económicamente, ¿no? De poder digamos, ver la forma de explotación económica o no, también podemos hacerlo gratuitamente si queremos, pero es una potestad nuestra. Pero cuando nosotros, por ejemplo, decidimos trabajar para una institución, en este caso la universidad, todos nosotros firmamos un contrato. Entonces, cuando nosotros firmamos un contrato, van a haber algunas variaciones. Nosotros, por ejemplo, si uno es un profesor tiempo completo, entonces se entiende que, como en cualquier otra organización, el fruto de nuestro trabajo es de nuestro empleador. Entonces, por ejemplo, yo soy, digamos, soy colaboradora a tiempo completo de la universidad, el fruto de mi trabajo, las 8 horas diarias, es de mi institución. Entonces, eso lo tengo por contrato. En el caso de los profesores por horas, allí van a haber algunas variaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, nos contratan para dictar 3 horas a la semana, 6 horas a la semana, algo muy acotado. Entonces, eso se va a tener, o sea, ahí siempre hay márgenes de conversación, de negociación, pero muy probablemente en esos contratos se establezca que hay una cotitularidad. ¿Qué quiere decir cotitularidad? Desde el punto de vista de derechos económicos, de derechos patrimoniales. Entonces, que la universidad comparte. Entonces, si la universidad nos remunera a tiempo completo, el fruto de nuestro trabajo es de la universidad. Entonces, ahí hay por decir el copyright, ¿no? Es de la universidad. En el caso, nosotros trabajamos por horas. Claro, por ejemplo, yo soy profesora TPA, ¿no? Y a veces para preparar una clase, especialmente, por ejemplo, maestría, a veces me demanda tiempo, me demanda investigación. Y claro, entonces ahí hay un reconocimiento de la universidad de ese compartir respecto de el copyright, que se refiere a estos temas relacionados a derechos económicos. Pero claro, la universidad recibe de nosotros, los profesores TPA, la autorización para poder dar nuestros PPTs, los materiales, si es que lo hacemos nosotros, ¿no? A los alumnos para que puedan estudiar. ¿Qué es importante? Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque es digamos, un tema que nos preguntan de manera regular, ¿no? A veces, en el caso de los profesores por horas, los profesores por horas a veces pueden dictar en varias instituciones. Entonces, por ejemplo, en cada universidad donde se dicte, muy probablemente se firmen contratos que van a ser muy parecidos. Entonces, y eso normalmente es un compromiso que tenemos todos, ¿no? A quien nos contrata le tenemos que dar un producto que pueda utilizar.
Guillermo nos pregunta copyright. Copyright significa derechos reservados. Eso significa que si alguien o algún externo, pongamos otra organización, quiere utilizar un PPT en donde sale la universidad y sale el nombre de ustedes, ¿eso qué quiere decir? Que tiene que pedir permiso, que no puede utilizarlo con fines económicos sin autorización. Copyright, derechos reservados. Creative Commons, el famoso CC, ya tiene otra dinámica, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en las publicaciones de acceso abierto. Pero miren, ¿qué es lo importante? Que es un tema, y se los digo que pasa incluso con mis colegas en Derecho, ¿no? Porque pasa en todos lados. A veces nos olvidamos y consideramos que haciéndole algunos cambios, pensemos solamente en los PPT, supongamos que yo dicto en 3 universidades y dicto, digamos, un curso muy parecido. Entonces, yo tengo que honrar mis contratos y muy probablemente los contratos sean parecidos y las instituciones para las que yo trabaje me pidan, digamos, material original. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que preparar mi material para mis alumnos de cada institución. Lo que yo no podría hacer es hacerle pequeños cambios y en realidad doy el mismo o un casi muy similar producto en cada universidad. O inclusive tuvimos un caso en que un profesor se olvidó y les puso a los chicos de la universidad, les puso un examen que tenía el logo de otra universidad. Entonces, ya se imaginarán, pues, o sea, fue complicado. Resulta que el profe dictaba en varias universidades el mismo curso y resultó que estaba creando productos demasiado similares o idénticos, cuando él tiene que honrar el compromiso para cada institución. Entonces, tenemos que evitar ese tipo de situaciones porque finalmente caemos en incumplimiento contractual. A cada institución, en el caso de los TPA, cada institución con la que trabajemos nos va a poner por contrato que tenemos que darle productos que puedan utilizarse y que no generen ningún tipo, digamos, de contradicciones, porque no podemos utilizar los famosos refritos, no podemos llevar el mismo material y dictarlo con pequeños cambios en varios lugares, porque estamos incumpliendo, ¿no? Entonces, esas son muchas de las inquietudes que a veces nos están llegando. Entonces, la universidad respeta de forma irrestricta los derechos morales de sus profesores. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos los padres, los madres de nuestras creaciones, siempre. Hay que recordar que hay productos que nosotros vamos a crear que van a ser originales. Esa originalidad, ese carácter único que va a tener, que a veces tenemos que contratar un perito, ¿no? Para saber si aquello que se ha creado es original y por lo tanto protegible en automático y a nivel internacional. Esa es la particularidad del derecho de autor, a nivel internacional por el derecho de autor. Entonces, este es todo un tema, ¿no? Porque muy bien ha mencionado Katiuska que la propiedad intelectual es un sistema legal. Entonces, la propiedad intelectual necesita pruebas. Entonces, para decir esto es mío, esto yo lo he creado, yo soy padre, yo soy madre de esta creación, yo tengo que poder probarlo ante el Indecopi de Perú y ante el Indecopi de cualquier lugar del mundo. Entonces, yo tengo que tener mi creación en un soporte, en un papel, en un archivo electrónico, etc. En el caso, ya claro, por ejemplo, pasa que me acabo de distraer. Me acabo de distraer un poquito con las preguntas que ahorita voy a pasar a responder. Ya, la universidad respeta los derechos morales y la universidad vela también en el caso de que terceros afecten nuestros derechos. Entonces, cada cierto tiempo llegan, pues, y me ha pasado a mí, les cuento, mi material del curso, mi PPT, resulta que lo estaba dictando un profesor de una universidad que no era de Lima, ni tenía relación con la católica. Y encima había hecho algunos cambios. Entonces le escribí muy amablemente, ¿no? Que deje de hacerlo porque no estaba autorizado y el copyright indicaba que los derechos los tenía la universidad y los tenía yo. Y si quería utilizarlo, nos tenía que pedir permiso, ¿no? Inmediatamente no me respondió, pero retiró. Entonces, la universidad nos reconoce nuestros derechos morales y también nos apoya, ¿no? En los casos de estas afectaciones. Pero claro, nosotros tenemos que producir el material que
permita justamente generar esos derechos. Por lo tanto, no podemos reciclar, digamos, de una organización a otra los materiales que producimos, porque estamos realizando una infracción. Entonces, a ver, yo creo que vamos con Katiuska empezando a responder. Yo creo, Katiuska, yo creo que el caso de, el caso del profesor Benítez nos cuenta, ¿no? Dice, tengo el caso de un profesor que tiene su propia empresa de servicios de asesoría, que tiene su propio libro, y eso lo repite en varias universidades. Es una gran pregunta. A ver, pongámoslo en mi caso. Y dicho sea de paso, yo tengo algunas publicaciones y las utilizo como material de cabecera. Entonces, yo como profesora, digamos, yo puedo recomendar bibliografía, ¿no es cierto? Entonces, dicto un curso y yo puedo hacer algunas recomendaciones. Entonces, es mi sugerencia y es lo que aplico. Eso está, digamos, dentro de la esfera de mi libertad de cátedra. Ahora, lo que me piden a mí, pues, esa es, digamos, parte de la bibliografía recomendada. Ahora, si yo tengo mi libro como libro de cabecera y esa, digamos, esa formulación, digamos, la repito exactamente igual en varias universidades, ahí yo creo que habría que mirar el caso más en concreto, ¿no? Porque una cosa es utilizar un libro de cabecera en un curso, digamos, que es un curso general, y otra cosa es, digamos, es una buena pregunta, ¿no? Una buena pregunta. Donde está más claro el tema es, por ejemplo, cuando formulamos cursos novedosos, ¿no? Yo diría, estamos en el marco de la libertad de cátedra si recomendamos un buen libro de cabecera. Ahora, si hacemos productos idénticos y los replicamos en varias universidades con las que tenemos contratos que nos piden originalidad, ahí yo creo que estamos en un problema, ¿no? Por una cosa es una recomendación de bibliografía y otra cosa es replicar curso completo cuando nos piden, ¿no? Digamos, contenidos que tengan sus peculiaridades. Yo me acercaría un poco más al caso concreto, si me lo pudieran quizás mencionar con más detalle, podríamos verlo, porque esto ya es más casuístico, pero ahí sí me preocuparía un poquito, ¿ah? A ver, yo creo que vamos, antes de pasar a las manitos alzadas, yo creo que Creo que se podríamos... quedó una pregunta de antes, Meli, sobre un Sí, tema de citado, justamente. sí, te doy la posta. Sí, no sé si podríamos pasar un minutito a la diapositiva siguiente, de repente para poder mencionar el tema. Ya, sí. Bueno, rápidamente les comento esto porque creo que justamente serviría para poder hacer el comentario al respecto, ¿no? Y de repente ayuda con otras dudas en este sentido. Bueno, lo que quería comentar es lo siguiente. Ya les había adelantado que como regla general, cuando una persona quiere utilizar algo protegido, digamos, una obra protegida de un tercero, ¿no? La regla general es que siempre uno le pide autorización a ese tercero. Es decir, si por ejemplo yo tengo un libro, ¿no?, que he escrito sobre un tema y un docente quiere citar de repente un extracto de este libro, quiere utilizarlo de cualquier forma, la regla general es siempre pedir permiso. Pero una cosa que hay que tener en cuenta es que la ley de derecho de autor de nuestro país, ¿no?, permite ciertas excepciones un poco para balancear tanto el derecho del autor como el derecho de las demás personas de acceder al conocimiento y a la cultura, ¿no? Entonces tenemos algunas excepciones muy concretas donde la ley dice, en este caso concreto vas a poder utilizar una obra de cierta forma cumpliendo con estos requisitos y en ese caso no tienes que pedirle permiso a nadie. No, son casos muy concretos, no los podemos tomar de manera extendida, diciendo, bueno, pero este es parecido a este otro caso, entonces hay que hacer lo mismo, ¿no? Solamente son muy concretas, ¿no? Una de las clásicas excepciones que tenemos es la que llamamos derecho de cita, ¿no?, que está en el artículo 44 de esta ley. Y esto básicamente lo que dice es que es posible hacer citas de cualquier tipo de obra sin pedir permiso al autor y sin pagar remuneración, siempre que se cumplan con algunos requisitos, ¿no? Uno, tiene que ser una obra divulgada, es decir, no puede ser inédita. Otro, siempre se indica el autor y la fuente de la obra citada, ¿no?, como en el ejemplo de antes de las fotografías. Después, la cita tiene que hacerse conforme a los usos honrados. ¿Qué significa esto? Que no debe perjudicar la explotación de la obra ni perjudicar al autor. Por ejemplo, digamos que es un libro que yo acabo de sacar este año, ¿no? No sé, he sacado una novela de ficción, la acabo de sacar, y alguien la leyó y dijo, ¿saben qué? Voy a hacer un artículo y les voy a compartir el final de la historia.
Entonces comparte ahí el final. Podría ser una cita porque es pequeño el fragmento, de repente podría serlo, pero no se podría decir que está perjudicando la explotación normal de la obra, porque de repente ya a nadie más le interesa esa obra porque ya saben el final. O por ejemplo es un artículo de investigación sobre un tema y comparten las conclusiones, ¿no? Entonces puede afectar eso la explotación de la obra. Y el último, y también muy importante, es que la cita se tiene que hacer en la medida justificada por el fin que se persiga. Una cita siempre tiene que ser utilizada, por ejemplo, para dar un ejemplo, para hacer una crítica, para dar alguna explicación o apoyar alguna explicación de repente. En todos esos casos se puede hacer un uso del derecho a cita. Yo había visto una pregunta por ahí que refería si se podía citar un fragmento, me parece, de un texto y modificarlo, ¿no? Entonces, ahí vuelvo a lo que mencioné antes, y es que la ley de derecho de autor tiene casos muy concretos y nos dice específicamente qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. En el derecho de citas se dice que se puede hacer citas de cualquier tipo de obra, pero no hay nada que nos permita hacer transformaciones, hacer modificaciones. No tenemos ese rango, digamos, de acción. En todo caso, lo que sí se podría hacer de repente, bueno, hay varias salidas, ¿no? Una salida podría ser, por ejemplo, citar la obra tal cual y poner en un supuesto, ¿no? Por ejemplo, yo cito un caso o algo que pasó en una historia y pongo un punto aparte, ¿no? Termina la cita, cierro mi cita y pongo. Y si no hubiera pasado esto, si no hubiera pasado esta otra cosa, ¿cómo cambiaría tu respuesta, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy pensando en típicas obras de ficción, pero en ese caso ya no estoy modificando la obra original, sino estoy simplemente haciendo un supuesto en base a esta obra, ¿no? Ya es parte, digamos, de mi libertad creativa. Otro ejemplo podría ser, de repente me interesó una idea que yo he visto en otra persona, yo escribo mi propio texto, pero basándome en esta idea que me interesó, porque las ideas no son protegibles por el sistema de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, son, digamos, alternativas que se pueden utilizar para cumplir con esto, con esta posibilidad del derecho de cita, y no hacer una transformación que de repente podría ser inadecuada, ¿no? Entonces, me parece que vi otra consulta por ahí. Bueno, veo por ahí que comentan que muchas veces los periodistas toman información y no citan, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente estos son temas sobre los que falta mucha información y en muchos casos ni siquiera es un tema de un deseo de infringir algo, ¿no? O sea, en muchos casos son falta de información también, hay de todo. Falta conocimiento sobre esos temas y lamentablemente eso se hace mucho, ¿no? Y no solamente colinda con el tema de propiedad intelectual, sino muchas veces también por el tema ético, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros estamos diciendo ahorita, por ejemplo, que una idea no es protegible por el sistema de propiedad intelectual, y es cierto, pero en determinados casos, que yo tome la idea, por ejemplo, de una investigación y tome el esquema de una investigación y haga una investigación aparte y no cito para nada la previa, digamos, de repente eso no podría no ser una infracción de propiedad intelectual, pero sí hay un problema ético ahí, ¿no? Es toda una rama diferente. Inclusive desde el punto de vista ético, el plagio es algo mucho más grande que en propiedad intelectual, ¿no? Por ejemplo, yo les mencionaba que los datos no son protegibles por derecho de autor, y es cierto, los simples datos no son protegibles, pero por ejemplo, si yo he hecho una investigación en la cual mis resultados son pura data, y alguien toma esa data que yo he tenido procesada y hace su investigación propia y no cita que yo he sido la que he sacado esa data, desde el punto de vista de propiedad intelectual no podemos decir que hay realmente este plagio, ¿no? Porque son datos, los datos no están protegidos por el derecho de autor, pero sí puede haber plagio desde el punto de vista ético, ¿no? Porque entiendo, bueno, no es nuestra área, pero entiendo que desde el punto de vista académico, la apropiación de resultados de otro investigador sin dar los créditos adecuados sí se considera plagio desde ese punto de vista. Entonces son otro tipo de características. Voy a ir viendo, Meli, de repente creo que hay otras consultas que van por esa línea. Voy a ver el chat, un segundo. Sí, yo quiero hacer una breve mención, ¿no? Los contratos de prestación de servicios, por ejemplo, cuando nos contratan para hacer consultorías, digamos, tienen reglas de juego distintas que lo que son, digamos, los contratos para dictar clases. Por ejemplo, y me pasa a mí, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero dictar curso en otra institución, me han invitado, yo pido permiso a la universidad para que me permita hacerlo. Por lo tanto, yo voy a poder utilizar material que estoy utilizando en mis clases regulares habituales en otro lugar porque estoy autorizada. Entonces, eso no genera mayor problema. Entonces, pero cuando prestamos servicios, por ejemplo, convocan a la universidad para una consultoría, normalmente el cliente pide a la universidad que los frutos de la consultoría sean de ellos. Por lo tanto, la universidad nos va a pedir a todos los que participemos en la consultoría que hagamos una sesión.
Entonces, al momento de hacer los derechos, estamos garantizando el cumplimiento del contrato respecto del cliente, ¿no? Incluidos los temas de confidencialidad. Entonces, si queremos hacer uso de elementos de esa consultoría, se tiene que coordinar con el cliente, ¿no? Entonces, quería así hacer una acotación porque veo algunos temas. Y yo creo, Katiuska, que veo muchas manitos levantadas. Yo creo que podríamos darle paso a los profesores para que nos vayan preguntando. Sí, solamente quería mencionar, he visto dos preguntas ahí que de repente las podríamos absolver rapidito. Por un lado, vi que mencionaban la posibilidad de citar un párrafo de menos de 40 palabras, ¿no? En realidad, cuando hablamos de cita, no necesariamente tenemos un límite, ¿no? Es cierto que hay manuales de citado que nos indican cómo hacer la cita, ¿no? No hay un límite como tal, se habla de en la medida justificada, que en realidad de repente puede ser algo un poco gaseoso, pero en principio se habla de fragmentos pequeños. Ahora, muy aparte de esto, quería mencionar rápidamente que así como hay una excepción de derecho de cita, hay otra excepción también en la ley que dice que podemos reproducir, ¿no? Es decir, por ejemplo, hacer copias, digitalizar, que es lo más típico, ya sea por medio digital como fotocopia o cualquier otro similar, siempre que sea para la enseñanza o para tomar exámenes, por ejemplo, si es una excepción muy particular para temas académicos, podemos reproducir artículos, discursos, frases, poemas o breves extractos de obras, específicamente haciendo esos usos honrados que les comenté antes y nada que ver con temas onerosos, que es lo que, por ejemplo, hacemos cuando tenemos un capítulo de un libro que queremos que lean los alumnos, entonces de repente escaneamos ese capítulo y lo colgamos en Paideia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese sería un típico ejemplo de esta excepción, ¿no? Siempre poniendo la cita, siempre se pone ahí de dónde pertenece este libro. No tenemos una medida tampoco en ese caso, pero normalmente consideramos que hasta un 10%, 15% de una obra es una medida, digamos, adecuada, dentro de lo cual se podría considerar que es una reproducción de un breve extracto, ¿no? De una obra. Entonces, lo menciono rápidamente. Después también veo una consulta sobre el storytelling, pero no tengo tan claro qué es el storytelling, la verdad lo estoy buscando ahorita, me sale que es la narración de historias. De repente la persona que hizo la consulta podría explicarnos a qué se refiere exactamente, o si no yo lo busco rápidamente mientras vamos dando paso a las otras consultas. Yo creo que en el caso de la consulta de la profesora Rosario, yo creo que ese tema lo podríamos ver ya, le pedía que nos escriban nuestros correitos, Katiuska, le he pasado mi correito ya a los profesores, porque ahí tenemos que ver el caso bien concreto. Ya hemos tenido varios casos de esos y en unos casos sí era correcto y en otros casos no era correcto. No, la pregunta de la profesora Olivas es, cuando un profesor por horas dicta un curso, ¿la institución puede darle mi material para que dicte otro profesor? El contrato no pide originalidad, el contrato es asesoría. Entonces, ahí hay varias aristas. Yo le pedí a la profesora Rosario que por favor nos contacte para tener una reunión con ella y ya atender al caso concreto. Pido a nuestros anfitriones que nos indiquen cómo ha sido el orden de prelación de las inquietudes de nuestros profesores que están pidiendo la palabra. Sí, Melissa, yo te los voy diciendo. Te presento al profesor Guillermo Benítez en ese orden. Perdón, Sí. disculpa, David Higuchi fue el primero en levantar la mano. Y luego continúa con el resto docente. Adelante, David. Buenas tardes. ¿Me escuchan con claridad? Perfecto. Sí. A ver, en la última clase que tuvimos yo introduje este tema por desconocimiento, pero me parece muy útil aclarar algunos hechos. En principio yo tengo dos anécdotas que contar, ya aprovechando un poco su presencia. Una de ellas, una de estos hechos fue que yo en Continua enseño un curso en el que no hay mucha información. Entonces, casi el curso lo he tenido que construir, recogiendo de acá, recogiendo allá, y poderlo reconstruir o construir el curso y dándole cierta estructura, ya, que le dé significancia y valor y lógica, y se hizo ese curso, ¿sí? Grande fue mi sorpresa, y este curso lo estaba dictando en Continua, ya en el Diplomado de Recursos Humanos. Grande fue mi sorpresa después de N tiempo, cuando pasando por la librería encontré un libro sobre ese tema, ¿ya?
Y yo dije, ah, qué bacán, ya alguien se atrevió a escribir sobre ese tema y alguien pues está dando aportes y puedo incluso recomendarlo, introducirlo en mi curso. Y lo compré. Entonces, leo las obras, o sea, leo el trabajo, que en realidad tenía muchos aportes interesantes, pero casi el 90% eran copias de otros consultorías y cosas por el estilo. Pero grande fue mi sorpresa de que fácilmente habría pues unas 6 u 8 láminas mías de mi curso en ese libro, ¿ya? Entonces, donde se explicaban lo que yo estaba haciendo, etcétera, 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 ¿ya? Y dije, pero esto es mío, dije yo, estas cosas son mías, estos aportes son míos, ¿no? Y no se mencionaba ni nada por el estilo. Ya estoy hablando de algo que ocurrió hace como 12 años, 15 años posiblemente atrás. Yo me acuerdo que fui a la coordinación en ese entonces, lo comenté, me recibieron mi queja, investigaron y resulta que el autor había enseñado también en un periodo corto, muy corto de tiempo y se había agenciado de mi material, ¿ok? Y de una manera muy creativa ya lo incorporó en su libro. ¿En qué terminó todo esto? En nada. Ya casi me dijeron algo así como que déjalo pasar o una cosa por el estilo. Entonces, al final no quedó. Entonces, a partir de ahí no me quedó muy claro, ¿ya? Sobre el tema de la propiedad del material. O sea, el material es mío. ¿A quién debería hacer una queja sobre qué? O sea, ¿me correspondía a mí hacer la queja? ¿Le correspondía a la universidad hacer la queja? ¿A quién le correspondería hacer algo en relación a eso? Y eso me quedó ahí medio flotando en mi cabeza. ¿Ok? Esa es una. Y la segunda anécdota fue un poco más lejana, ¿ya? Como yo estoy dentro del campo de la capacitación y de recursos humanos, me llega con cierta frecuencia los brochures de las instituciones, ¿ya? Los brochures académicos de las instituciones. Y una vez me llegó un brochure de la Sociedad Nacional de Industria, ¿ya? Y en la Sociedad Nacional de Industria tienen una parte que es académica, ¿ya? Donde como que se dictan cursos académicos, ¿ya? Y mencionaban que se estaba realizando un curso con una persona X, ¿ya? Sobre un tema que yo dictaba en ese entonces, ¿ya? Listo, era calidad de servicio, business to business, una cosa así creo que era. ¿Ya? Yo dije, qué interesante, ¿no? O sea, y decía ahí en un temario muy grueso, ya, sobre los contenidos, ¿no es cierto? Entonces dije, qué interesante, o sea, coincidimos, dije, no, coincidimos en nuestra forma de pensar. Entonces yo llamé a la Sociedad Nacional de Industrias y le pedí información sobre el curso. Ya me enviaron una especie de sílabo, pero no podíamos llamar que sea un sílabo, pero me enviaron un temario más que todo, y el temario era idéntico al curso que yo dictaba. Idéntico. Ya, vuelvo a llamar, ya, listo, y le explico a la señorita la situación y que si me podía enviar el material. La chica muy ingenuamente agarró y me envió el material. ¿Ya? El material era mi material, idéntico, hasta con copias de redacción, con errores de redacción. Lo único que estaba cambiado era el fondo de pantalla del PPT. Lo único. ¿Ok? Yo agarré, le llamé a la chica, ¿ya? Y le dije, está ocurriendo esto, y creo que en realidad es una falta enorme que estén haciendo esto, ¿ya? A la que la respuesta de la señorita fue, lo siento mucho, señor, nosotros no tenemos nada que ver, es el autor, el profesor es el que trajo el material, pero él está en libertad de hacerlo. ¿Por qué? Le dijo, porque ese material ya no es su material, nosotros ya le hemos cambiado el fondo y ya es otro material. Por solo hecho de cambiarle el fondo,
del PPT ya es otro material. ¿Ok? Ay, ay, ay. Entonces, Perulandia. entonces yo agarré y le dije, pero eso no es así, le dije. Como los proyectos de ley, ¿no? Ya, eso no es así, le dije. Ya, y tanto fue mi encono ahí que retiraron el curso. O sea, no lo hicieron. ¿Ok? Pero ahí en estas dos situaciones, ya, me quedó mucha duda de cuál debería ser nuestro accionar frente a situaciones de este tipo, ¿ya? Y sorry que les esté quitando tiempo en estas cosas. No, Manuel, yo les pido por favor que retiren la presentación, porque yo creo que este es un espacio en que tenemos vernos, tenemos que compartir porque somos profesores y estamos preocupados. Ya sabemos que nuestro entorno no es respetuoso, ¿no? de los derechos. Ya sabemos cómo está el tema, ¿no? Incluso al más alto nivel, como sabemos, ¿no? No es primera vez, son muchísimos los casos, inclusive lo he pasado yo misma, ¿no? Y Katiuska lo tiene también como parte de su día a día. Sí les comentamos, ¿no? Nosotros, ha habido todo un proceso de reestructuración en el vicerrectorado, entonces nuestro encargo principal es para con las investigaciones, no para con los trabajos de investigación, pero naturalmente siempre el tema de propiedad intelectual pues, es sumamente importante, entonces nosotros estamos para ustedes en los temas en los que nos necesite y especialmente ahora tenemos como misión fortalecer a las unidades para que les puedan brindar ciertos servicios básicos. Entonces, premisa número 1, si ustedes tienen cualquier identificación de ese tipo de situaciones, ustedes inmediatamente tienen que alertar a su unidad, ¿no? Y para que se pueda alertar, bueno, en este caso, como todavía estamos fortaleciendo unidades, para que nos avise. ¿Por qué? Porque así como hablamos de que se tiene que respetar los derechos morales, que en este caso, David, cuando toman nuestros materiales y nos borran, porque nos pasa, o nos hacen cualquier cambio, están afectando la integridad de nuestras obras, que ese es un derecho moral importantísimo. Nadie toca a nuestros hijos. Me gusta ser bastante gráfica, ¿no? Si mi hijo tiene este aspecto, nadie puede moverle piezas a mi hijo sin mi autorización, porque es mi creación. Y eso se aplica en nuestros trabajos creativos, en nuestras presentaciones. Entonces, porque ahí está. No pueden hacer, número 1, menos aún atribuirse tu trabajo. Eso es otra cosa. ¿Qué cosa es el plagio? Exactamente. Entonces, como la universidad tiene presencia en materia de titularidad, la universidad es quien nos defiende. Entonces, yo siempre sugiero una primera instancia, ¿no? Uno detecta el tema, inmediatamente recabar medios probatorios, toman captura de pantalla, bajan todos los archivos, reúnen toda la información y la guardan, porque estos son unos vivos y retiran inmediatamente todo. Tenemos que tener medios probatorios. Si ustedes, actuando en primera instancia, oiga usted, le informo que está pasando esto, te dicen una cosa espantosa como la que te han dicho, que es obviamente esa persona pues no tenía ni idea del tema, inmediatamente ustedes acuden a siguiente nivel, acuden a su unidad, porque ahí es donde la universidad tiene que actuar en nuestra defensa. Entonces, el hecho de que la universidad tenga presencia en materia de titularidad, que es la única presencia que puede tener, porque la otra es netamente creativa, netamente nuestra, es para defendernos. No es poco frecuente que la universidad mande cartas a otras instituciones justamente reclamando por estos casos. Y las universidades que son correctas, pues inmediatamente piden disculpas, ¿no? Y toman las medidas internas. En varios casos, incluso hemos tenido procesos ante Indecopi contra docentes de otras universidades que naturalmente han acabado ya en sanciones a nivel interno, ¿no? Y con las vergüenzas de sus universidades de por medio. Bastante vergonzoso. Entonces, claro, hace 12 años todavía este tema estaba empezando a gestarse. Entonces, si ocurre algo así, o si ustedes conocen a alguien que le está ocurriendo, primera instancia, se recaba toda la información y se informa, ¿no? O sea, siempre hay que agotar, o sea, decir, oiga, usted está haciendo esto, ¿no? Si no nos contestan, etcétera, inmediatamente ya la sola presencia de la universidad hace que en general retroceda y lo más correcto se disculpa, ¿no? Ahora, esta publicación simplemente
¿quién publicó esto? Porque lo publicaron de buena fe, ¿no? Volumen, No David. hay audio. Digo, esto no fue la editorial de la universidad, no fue. Fue esto, ya ni me acuerdo cuál es, ya tengo que buscar el libro, por ahí lo debo tener, pero Una no fue editorial X. Una sí, editorial una X. editorial X, Ya. ¿ya? Se ha visto sorprendida. Ujú. Lo más probable, lo más Ya. probable. Yo supongo que no es que lo haya hecho adrede, ¿no? Ya Ujú. esto, y se nota también, porque uno cuando lee un libro nota el ritmo y la secuencia de la redacción. Entonces, se nota como que el libro ya hubiese estado en imprenta y le metieron 3 láminas más o 3 hojas más en algún lado y así salió. ¿Ya? Ya, pero la editorial también es responsable, ¿no? Entonces las editoriales se cubren, ¿no? Exigiendo a los autores que los materiales estén impecables y que sean originales. Y si tienen que utilizar algún fragmento del trabajo de otro, tienen que citarlo. Ujú. Entonces, y justamente son los temas que Katiuska está adelantando, el derecho de cita, ¿no? Pero no podrían hacerlo. Cuando ocurren esos casos, las editoriales correctas retiran todo. Es obviamente una pérdida económica importante. Lo retiran todo de todos los puntos de venta. Y se ve, ¿no? La gravedad del caso. Ahora, este argumento que se mencionó en el segundo caso, de que cuando un material recibe o una obra, no sé cuál es el término, hay una modificación o un cambio, ya se considera otra cosa, ¿eso es real? porque Por eso lo he te escuchado decía, varias veces, ¿ah? si mi hijo, mi creación, tiene esta apariencia y una persona y le pone la oreja en la frente y el ojo en donde estaba la oreja, Ah, solamente eso lo puede hacer su padre, su madre, su creador, su autor. ujú, No lo puede hacer ningún tercero sin permiso. ya, ¿Quieren hacerlo? Perfecto. Que pidan permiso. Quiero utilizar su material, profesor Igucho, su material es magnífico. No hay ningún problema. Conversemos. Y si hay presencia en la universidad, como correspondería a un curso dictado para la universidad, conversamos. Y, por ejemplo, con la Sociedad Nacional de Industria la relación es magnífica. Podemos ir en equipo, se da una licencia, no hay ningún problema. Acá, naturalmente, hay un autor que ha sorprendido y lamentablemente, claro, como no es una institución académica, hay una institución pues que no ha sabido cómo actuar. En ese caso, lo que tocaba era informar a la unidad para que tome cartas en el asunto y si no hay reacción ya entra a la oficina especializada, ¿no? Que son ya los casos, ok, allá, listo. da la artillería, ¿no? Muchas gracias. Listo, No, Melissa. a ti. Tenemos la siguiente pregunta de la profesora Lourdes Cáceres. Adelante, Lourdes, por favor. Hola, Lourdes. buenas tardes. Buenas tardes, gracias Manuel, buenas tardes. En realidad tengo 4 preguntas, pero son bastante puntuales. La primera es que cuando nosotros, dentro de los cursos que dictamos dentro de las diplomaturas, yo coordino 2 diplomaturas y trabajo con varios docentes, los PowerPoint que los docentes preparan para cada curso, nosotros solemos convertirlos a formato video para ser subidos a la plataforma y que los participantes puedan acceder, utilizarlos y emplearlos, pero no les permite entrar al programa de PPT y a modificarlos. Hacemos esto un poco por proteger lo que estamos comentando, el tema de los derechos, porque nos ha sucedido que algunos alumnos piden los PPT tal cual y luego utilizan eso como suyo o lo recrean, en fin. Mi pregunta es si esa medida que hemos hecho es correcta. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, dentro de Internet, por ejemplo, el uso de imágenes u otras cosas, hay las licencias Creative Commons, ¿no? Hay unas que son que permiten el uso mientras no sea comercial. Cuando queremos utilizar esto para, por ejemplo, preparar clases para la universidad, sabemos que la universidad es una institución sin fines de lucro, pero quería saber si se considera como un uso educativo o como un uso comercial, porque aunque es sin fines de lucro, estamos comercializando programas de capacitación o educación, ¿no? Entonces, quiero saber si podemos utilizar estas licencias cuando dicen que pueden ser de uso no comercial o de uso no comercial, exacto. Y la tercera pregunta es, en los contratos con los docentes,
figura que el docente compartirá con la universidad los derechos de autor y de la propiedad intelectual. En esos casos, yo como docente soy autora, o sea, tengo los derechos de autor y también de la propiedad. Significa que, aunque sea compartido, yo soy coautora, digamos, ¿no? O copropietaria. ¿Puedo yo, en ese sentido, emplear mi PowerPoint en algún otro lugar? Obviamente citando que lo he preparado para la Universidad Católica. Y la última pregunta es, si yo dentro de la misma universidad, vamos a imaginar 3 o 4 profesores, y un profesor quiere utilizar material de otro curso de la misma universidad para un curso para la propia universidad también. O sea, citando, yo puedo citar y decir, bueno, esta parte la he extraído del curso tal, del profesor tal, y estoy editando para la Católica, ambos cursos son de la Católica. Quiero saber si es posible también citar y utilizar esto. Disculpen el tiempo, gracias. A ver, creo que, Katiuska, creo que nos podemos repartir las preguntas. Yo podría adelantar, bueno, ya he adelantado un poquito el tema en el caso de la tercera pregunta. Ya, ¿qué me ha pasado a mí? ¿No? Entonces, por ejemplo, yo soy profesora por horas, entonces yo dicto mis clases y mi contrato está de mis presiones de los materiales que yo creo con mi propio talento para mis alumnos. Entonces, hay momentos en que me invitan, por ejemplo, a dictar una conferencia. Yo quiero utilizar ese material, entonces inmediatamente pido permiso. Entonces me dicen, perfecto, Melissa, no hay ningún problema. Si es en una conferencia, yo normalmente, pues, tengo mi membresía, Melissa Guevara, de la Pontificia. Ahora, y cuando se va a dictar, naturalmente, si se va a utilizar el material para dictar a otra universidad, claro, es un material en el cual hay presencia institucional. Yo formalmente, si lo quiero utilizar, pues tendría que pedir permiso. Ahora, si yo dicto en la Católica y dicto, por ejemplo, en otra universidad X, y resulta que me contratan porque yo tengo un perfil especializado, yo me dedico a estos temas, me contratan porque soy conocida en el ramo. Entonces, yo también puedo crear un material para mi otro empleador, porque yo soy profesora por horas en Católica y puedo ser profesora por horas en otras instituciones. Entonces, yo puedo, con mi talento, crear mi material para mis chicos en esta otra universidad, porque incluso puede ajustarse mucho más a los perfiles de los alumnos que tengo según cada centro de estudios. Entonces, lo que tenemos que, y además también porque eso muy probablemente nos los pida de manera obligatoria la otra universidad con la que yo firme. Normalmente las universidades nos piden, usted me trae un material original. Entonces, así Católica, de permiso, ustedes tienen que ver también si cumplen los requisitos del contrato de esa otra institución. No le estarían llevando un material original, le estarían llevando un material que ha sido autorizado, pero no es original. Entonces, ahí lean sus contratos, eso es importante. Siempre yo hago la sugerencia, cada grupo de estudiantes es distinto. Lo que sabemos, digamos, es un conocimiento especializado, pero lo podemos expresar de distintas maneras. Y en cada forma de expresarla surgen PPTs diferentes. Entonces, lo mejor es ver nuestros contratos con cada organización con la que estamos y verlo. Si necesitamos utilizar material de Católica, se pide permiso. Eso es lo más correcto. Disculpa, Melissa, solamente para confirmar, cuando me dices utilizar y pedir permiso a Católica, eso es cuando Católica es quien tiene el derecho de autor y de la propiedad intelectual. También hay que pedir permiso cuando ese derecho de autor y propiedad intelectual es compartido con el docente. Si ambos compartimos ese derecho, aún así tengo que pedir permiso. Es que son derechos de explotación económica. Ojo, tú no compartes tu calidad de autora con la Católica, porque el autor solamente puede ser un ser humano de carne y hueso. La Católica es una institución. Porque mi contrato, por ejemplo, los contratos que nos da Recursos Humanos, dice eso, dice la universidad, el docente compartirá con la universidad los derechos de autor y de la propiedad intelectual que se originen o se generen como resultado de la relación laboral. Eso dice el contrato, que está compartiendo. Ya, por eso, pero solamente una empresa, una institución académica, como es persona jurídica, de esas dos caras de la moneda, solamente la cara económica puede ser materia de ese compartir, porque no es un ser humano que cree. Entonces, claro, si uno va a dictar a otro lado, eso genera movimiento económico porque nos pagan.
Entonces, sí está permitido previa autorización. La autorización se le da de la unidad. Entiendo yo que estos son temas que los veía el departamento. Usted hay una pregunta en el chat. Yo entiendo eso, al menos cuando... Bueno, A pesar de ser compartido, hay que pedir permiso en todo. Claro, digamos. claro. Correcto, gracias. Pero no, eso no te quita tu libertad. Si eres profesora por horas, te quita tu libertad de Y por crear horas, por para supuesto. tus chicos, para tu Por grupo de estudiantes que tiene probablemente perfiles diferentes, porque Correcto. uno expresa de manera diferente. Ahora, en la cuarta pregunta, no sé si me la pudieras repetir, ya porque te entendí más o menos. El material de un profesor 1 y un profesor 2. Correcto, correcto. ¿Utilizar material de otro profesor? A ver. Sí, dentro de la misma universidad tenemos, vamos a poner ejemplo, una diplomatura de 10 cursos. Entonces el profesor número 1 dicta su curso y luego el profesor número 4 quiere retomar algunas cosas de ese curso 1 y quiere emplear parte del material de ese profesor del curso 1. Ambos contratados bajo la misma modalidad, la misma especialidad, la misma unidad, la misma diplomatura. Puede emplear y decir, bueno, esta parte de la exposición ha sido tomada del curso número 1 que dicta el profesor tal en esta misma casa de estudios y presentar ese material. ¿Es posible o no es posible? Ya, si son por ejemplo, si son profesores tiempo completo, allí, por ejemplo, la universidad es la que se va, digamos, es la que tiene el copyright. Entonces la universidad, digamos, ve las formas como se puede utilizar este material. Es correcto. Pero el padre de la criatura, digamos, al momento de formular los PPTs y todo, siempre va a ser el profesor. Entonces, si otro profesor quiere utilizar una parte de su material, tiene que hablar con él, tiene que pedirle permiso. Es lo razonable, es lo correcto y es lo justo. Hemos tenido un montón de casos en los cuales los profesores dicen, pero ¿por qué no me pidió permiso? Si quería utilizar mi examen, si quería utilizar mi material, si yo soy su colega, ¿por qué no me pide permiso? Entonces, y más aún si son profesores por horas. Ojo. Entonces, aquí lo correcto es pedir permiso. Y el profesor que ha desarrollado ese material le dirá sí o le dirá no. Igual ocurre también si, por ejemplo, hay un profesor que trabajó un tiempo, por ejemplo, se va a investigar, etcétera, y se quiere utilizar su material, se le tiene que pedir permiso. Porque y claro, ahí sí, naturalmente hay que referirlo y todo. Y si se quiere hacer cambios a su material, se le tiene que pedir permiso, porque ese es un derecho personalísimo. Vamos, o sea, nadie le pone la oreja ni la nariz en distintos lugares porque es su hijo. O sea, tenemos que ser respetuosos. Yo tuve un caso muy, muy curioso, y acá le paso a la posta Katiuska, una docente que estaba bastante mortificada porque un colega suyo había tomado un sílabus y lo había modificado. Entonces, un sílabus a veces es muy parco, muy escueto, ¿no? Las disciplinas a veces son rígidas. Esta era de disciplina de ingeniería. Entonces, muy probablemente ahí no teníamos esa originalidad que a veces se busca, pero es un producto, es fruto de un esfuerzo. Este profesor, sin darse cuenta, digamos, había tomado este sílabus y le parecía que había que fortalecerlo, así que le hizo cambios. Entonces la profesora, cuando se dio cuenta que se estaba dictando su sílabus, que en el que ella se forzó modificado, pero ahorita sí, le dijo, ¿por qué no me pidió permiso si quería hacerle cambios, mejoras a ver, ¿por qué no me pidió si somos colegas? Ya. Entonces cuando fuimos a hablar con la profesora, dijimos, ok, ¿y cómo fue el proceso? Yo hice este sílabus sobre la base del sílabus, a su vez, de mi colega que lo había hecho, y yo vi que había que hacerle mejoras, ¿ok? ¿Y usted le pidió permiso al profesor anterior? No. Entonces, ya toda una secuencia de malas prácticas, digamos, en la que, claro, tuvimos que tener una reunión grande, un poco para poder conversar con todos, ¿no? Está muy bien, los sílabos tienen que actualizarse y todo, pero tienen que coordinarse entre ellos, porque si no después se resiente. Y a veces el derecho a la propiedad intelectual no puede entrar, porque formalmente el sílabus tiene que ser original para que aparezca el derecho de autor, pero nada quita que eso no sea algo muy valioso y que hay que ser correcto. Si queremos hacer cosas, nos coordinamos entre nosotros. Por ahora alguien no quiere, entonces, bueno, tendremos que ver otras alternativas. Entonces, y le doy la posta a Katiuska. Sí. Melissa Katiuska, unos minutos, ¿podemos darle el pase de la palabra al profesor Isaac Irigoyen antes que ingrese a clases?
Isaac, Ay, que ya. por favor, ¿estás en Lima? ¿Ya estás con nosotros en la PUC? Un gusto verte. Tu pregunta, por favor. ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias. Una breve pregunta. ¿Qué tal? Hola, Isaac. Gracias por Los la años. presentación. Justo estaba entrando, ya he llevado el curso con ustedes, pero tenía un caso muy particular y quería ver si me pueden ayudar. Yo estoy dictando un curso y a partir de la pandemia, mis alumnos que comúnmente iban a empresa ya no han podido ir, entonces he contratado yo jefe de práctica con varios años de experiencia para que hagan las veces como empleador, digamos. Entonces, mis equipos de alumnos van y hacen una entrevista para recolectar procesos de las empresas donde estas personas trabajan. Entonces, yo les he pedido que graben esas entrevistas porque forman parte también de la evaluación y de cómo, digamos, recolectar información. Y yo quiero utilizar estos videos para siguientes ciclos en este curso y probablemente en otros cursos dentro de la misma universidad. Estos videos ellos los cargan en Paideia o en Google Drive y yo quería saber si es que tengo que pedirles algún documento que ellos firmen o no, o a mi jefe de práctica. Todos están de acuerdo, no hay ningún problema en que estos videos se puedan reutilizar. Recuerdo en el curso que había un tema de derecho de coordinación, cuando tú coordinabas el curso se podía utilizar, me parece todo material que era hecho dentro del curso, eso es lo que quería saber, ¿no? Si es que puedo hacer, digamos, como una videoteca y que vaya acumulando ciclo tras ciclo y tenga ahí, digamos, un montón de videos y que puedan estar para el uso de las siguientes promociones de alumnos que tenga para este curso u otros cursos. Yo creo que este es un tema que constantemente le preguntan a Katiuska, así que yo creo que aquí va el pase. A ver. A ver, Katiuska, creo que... Sí, perdón, un segundito que tengo un problemita aquí. Dame un minuto, por favor. Bien, Ya. Sí, sí. Bueno, en realidad aquí hay varios temas, ¿no? Porque en realidad también estoy pensando en el tema de imagen, por ejemplo, porque entiendo que son grabaciones donde hay audio y video, ¿no? Entonces, En Zoom, ¿no? Son hechos en Zoom. Ya, claro, en realidad, y otro tema que estoy viendo es si no hay por ahí un tema de confidencialidad, porque no sé si estas personas, o sea, me comenta que trabajaban en empresas, ¿no? Entonces, entiendo que dan sus procesos sobre su empresa o es algo supuesto, o es una empresa real de la que están hablando. Son egresados con varios años de experiencia que ellos tienen, han trabajado en diferentes proyectos y conocen bastante, por ejemplo, proyectos contables, proyectos de logística, procesos de contables, procesos de logística, ¿no? Y no les hablan a los alumnos con el nombre de una empresa en particular, ¿no? Sino de manera general, ¿no? Ya. Bueno, entonces digamos ya la inquietud de confidencialidad de repente queda salvada. Ya, hay dos extremos, ¿no? Por un lado está confirmar que el tema de imagen y de voz, porque son videos, ¿no? Y más allá del tema de propiedad intelectual, porque no tiene que ver con eso, sino con derechos personales a la voz y a la imagen, si las personas que están, digamos, dando la exposición han dado el visto bueno, ¿no? En este caso entiendo que sí, que todo está conforme, que todos los jefes de práctica contratados están de acuerdo en que se utilice, ¿no? Pero no les he Entonces, hecho firmar nada, eso quería saber si es necesario que firmen algo. sí sería importante que hubiera, no necesariamente tiene que ser algo firmado, pero sí algún tipo de, por ejemplo, se podría hacer incluso un correo electrónico donde se diga, tengo intención de hacer esto con los videos, entonces quiero que ustedes me confirmen si están de acuerdo con hacer esto, ¿no? Entonces, entonces, si están conformes con hacer eso, pueden responder, por ejemplo, sí, de acuerdo, ¿no? Entonces ya con eso, digamos, hay algo escrito, hay algo donde hay una persona, la persona autorizada está dando su consentimiento. ¿No? Entonces de esa forma, digamos, se podrían utilizar y claro, la idea sería hacerlo de manera amplia, ¿no? Porque de repente ahorita la idea es usarlos como ejemplo, pero de repente más adelante si quieres usar para otra cosa, entonces de repente algo un poco amplio, ¿no? Si quiero utilizar para... no sé, en el marco de clases, como ejemplos, de tal manera, y ahí pues ya no habría, digamos, ningún inconveniente, ¿no? Ahora, por un lado está, claro, quien está exponiendo, por otro lado está los alumnos que han hecho sus preguntas, ¿no? Que entiendo que también, no sé si también se escucha, se les ve, entonces la autorización debería ser por ahí también, ¿no? O sea, porque ellos también están involucrados, entonces... Claro, de repente lo adecuado habría sido que los alumnos tengan el permiso de quien están entrevistando y luego los alumnos ya den ese permiso al docente, ¿no? Pero bueno, en este caso como no se ha hecho eso, se puede hacer en general, ¿no? O sea, que todos den permiso, darles
un correíto con qué se quiere hacer y que puedan contestar sí, ¿no? De esa manera, digamos, es un poco más práctico que hacer un documento, autorización, que puede ser un poquito más engorroso a veces, pero con tal de que el correo quede claro y sea un correo personal, ¿no? Que se pueda Y identificar claramente. en el caso de alumnos Katiuska, que son varios, correo puede ser un poco complicado. Es posible, no sé, hacer, no sé, un Google Form que ellos en Paideia marquen, pero claro, ahí no está registrado, ¿no? Necesariamente. Claro, lo que se podría hacer es, no sé si hay algún tipo de líder de equipo, por ejemplo, por cada grupo de alumnos, algún responsable, un coordinador, alguien que podría hablar por los demás, porque lo que hacemos a veces cuando son varios autores, por ejemplo, una obra y por alguna razón los demás autores no pueden, lo que hacemos es decir tal persona en representación de tal, que ya son sus compañeros, ¿no? Por este equipo nos da la autorización. Entonces sus compañeros le dan el visto bueno y digamos que ya la responsabilidad recae un poco en este coordinador que tiene que tener, pues, ¿no? El visto bueno de los compañeros, ¿no? Claro, eso es un poco, digamos, más riesgoso porque ¿qué pasa si por ahí alguien que dijo que no? Y entiendo que no va a pasar en este caso, ¿no? Pero en general, ¿qué pasa si alguien dice que no y hay un tema ahí? O sea, no es tanto por el tema de derechos de autor, porque entiendo que si está dentro del marco del curso, yo puedo reutilizar cualquier trabajo para el mismo curso, ¿no? O sea, para siguientes semestres. Es más por el tema de imagen, de voz que me comentas. Por un lado está el tema de imagen. Ahora, tenemos un reglamento de propiedad intelectual que según lo que dice este reglamento, todos los materiales producidos por los estudiantes en el marco del curso son titularidad de la PUC. Esa es la regla general, digamos. Claro, hay casos particulares, que bueno, ahí sí hay que verlo mucho en caso concreto, pero hay casos particulares en los cuales, por ejemplo, por un tema de inversión económica o por un tema que han tenido que hacer trabajo fuera y demás, de repente el alumno ha invertido mucho en este producto y de repente podría ser injusto decir toda titularidad de la PUC cuando, digamos, no ha utilizado recursos de la PUC prácticamente en nada, sino que todo lo demás lo ha hecho de afuera, ¿no? Entonces, en esos casos de repente son discutibles. En este caso a mí me parecería que sí entra dentro del reglamento, ¿no? Okay. De todas maneras, ya con digamos, con este mensaje de correo, de alguna manera se salva tanto el tema de imagen como el otro, ¿no? Porque no se ve, no sé, el correo no iría tanto en el sentido de nos dan permiso para usar su voz y su imagen que sale en esto, ¿no? Sino para utilizar el material tal, ¿no? Y en este material, pues sale la voz, sale la imagen, sale lo que ellos están diciendo. No sabría decir en realidad si esa entrevista además es protegida por derechos de autor, si es que tiene originalidad o no hay originalidad ahí. Podría haberla, pero entonces, de todas maneras, cuando hay dudas, siempre es mejor protegernos, digamos. Si hay alguna duda sobre si es o no original o si hay o no de autor, derechos de autor, entonces mejor que haya algún tipo de correo o algún tipo de constancia donde quede, digamos, general. Sí, por ahí veo un mensaje que menciona que Pedir todo permiso pertenece. sobre el material, digamos, en general, ¿no? Se pide Claro, permiso. sobre el material como tal. Por ahí vi justo una pregunta que tenía que ver con algo similar, pero no sé si Meli podría entrar de repente por ahí. Pero bueno, sobre este caso en particular, por ahí iría la respuesta. Muchas gracias, Katiuska, Melissa, Manuel. Melissa, Katiuska, vamos con la pregunta del profesor Alberto Bejarano. Creo que ya se cansó de levantar la mano, al igual como la profesora Fontaneda y el profesor Guillermo. ¿Les parece? Y luego vamos con los chats que están preguntando igual los profesores. Muchas gracias. Adelante, profesor Bejarano. Muy interesante el tema realmente. Mis preguntas son dos muy sencillas. La primera es, en todo caso, podríamos registrar ante Indecopy las memorias que nosotros hacemos de un curso, por ejemplo. Esa es la primera. Y la segunda es, que se da mucho en el tema en el que yo trabajo, es dar cursos específicamente sobre normas. Entonces, el 50% de lo que hay dentro del material que tú estás preparando, pues son gráficas, figuras, tablas, incluso textos copiados textualmente de la norma, porque eso es lo que tú quieres enseñar, ¿no? O sea, cómo interpretar, cómo manejar esas normas. ¿Qué recomendación nos darían para manejar ese tipo de casos? Cuando tú estás organizando un curso y ese curso es específicamente dentro de un código de construcción internacional o un código, una especificación, valga la redundancia, específica, ¿no? Muy puntual. Muchas gracias. Esas son mis dos preguntas.
Yo creo que te podría un poco ilustrar sobre la primera de ellas. En el derecho de autor tiene la particularidad de que su protección es automática y a nivel internacional en tanto tenga ese carácter único, ¿no? El famoso tema de la originalidad que tanto mencionamos. Entonces, ¿cuándo vamos a tener eso, no? Digamos, cuando lo hacemos adecuándonos a nuestros públicos, cuando lo hacemos utilizando un lenguaje un poco creativo, ¿no? Dentro de digamos, los rigores que a veces tenemos en cada disciplina, cuando utilizamos elementos gráficos con la cita del caso, si no son nuestros, etcétera. Cuando aquel producto que creamos sea algo único. Entonces, allí hay muchas posibilidades que, si no todo, parte de lo que hemos producido, sea posible que lo consideremos como una obra. Entonces, el registro anti-indecopy no es obligatorio. Esa es digamos, la gran ventaja. Y eso es lo que nos permite, por ejemplo, si alguien se porta mal con nosotros en otro país, que pasa con frecuencia, o sea, eso nos da la posibilidad de inmediatamente tomar acciones, reclamos primero, inclusive acciones legales, sin importar que estemos al otro lado del mundo o en otros idiomas, etcétera. Porque es una protección internacional, pero tiene esta necesidad, ¿no? De tener, digamos, este registro, ¿no? Digamos, en tus archivos electrónicos, y especialmente tener este carácter único, este carácter personalísimo, o sea, cómo tú expresas, o sea, y que hace que cada uno de nosotros, sobre la base de un mismo concepto, podamos desarrollar de maneras muy distintas nuestros cursos. Entonces, no necesitas llevar a Indecopy esta suerte de registro en memoria, no lo necesitas. Que es recomendable que tengas, digamos, todo debidamente organizado, fechado, sí es muy recomendable. Bueno, no es caro, ¿no? O sea, si es algo que vas a utilizar con frecuencia, sí podría ser muy relevante que se lleve a un registro Indecopy. Eso habría que coordinarlo. Si forma parte, digamos, de la propuesta académica, se puede coordinar, ya, pero no es obligatorio. Hay formas sencillas, por ejemplo, si tú quieres tener tranquilidad, ¿no? De que nadie te vaya a copiar, simplemente tomas eso y se puede llevar también ante un notario para que dé fe de que tú le has presentado en fecha tal, digamos, este registro con todo lo que has ido desarrollando. Entonces, si tú quieres crear un registro anti-indecopy que plasme todo este trabajo acumulado, es cuestión que lo coordines con tu unidad. Sí se puede hacer, no es obligatorio. Ya, pero lo que sí es obligatorio es que tú tengas todo bien documentado y lo vayas, digamos, alimentando en el tiempo. Si hay, por ejemplo, el interés de que esta suerte de registro de memorias pueda servir para otras actividades, por ejemplo, nosotros lo recomendamos, ¿no? Si quieres, por ejemplo, utilizar este material para postulaciones, ¿no? Para proyectos, o si se quiere presentar, digamos, para sacarle otras formas de, digamos, de lo que se llama temas patrimoniales, ¿no? Explotación económica, sí es recomendable, pero en la medida que haya presencia de la universidad, sí habría que coordinar. Y le doy pase a Katiuska para la segunda pregunta. Sí, creo que la segunda pregunta iba sobre el tema del uso de normativa y otras similares en el área de construcción, ¿no? Bueno, habría que ver específicamente qué, porque una cosa que de repente mencioné antes era que no se protege por derecho de autor, aunque sí hay que citar la fuente, todo lo que son textos oficiales de carácter legislativo, administrativo, judicial, traducciones y similares. Es decir, normativa, por ejemplo, normativa del gobierno no está protegida por derechos de autor, se puede utilizar libremente citando la fuente. Ahora, no sé si en este caso hablamos de eso o hablamos de otro tipo de, porque si hablamos de otro tipo de que no incluye esta normativa, digamos, del gobierno, también la podemos usar, pero utilizando esta excepción que mencioné antes, no la del citado, sino esta excepción de que se pueden reproducir fragmentos de pequeñas porciones de obras, ¿no? Que pueden ser un porcentaje de hasta 15, 20% de repente. Se puede utilizar esto libremente, sin necesidad de pagar ningún tipo de derecho ni pedir autorización, siempre y cuando se ponga la fuente. Y bueno, la otra opción sería también el redirigir, ¿no? Por ejemplo, si esto está disponible en algún tipo de página, el hecho de que yo ponga en mi bibliografía un link, un enlace, por ejemplo, pueden verlo aquí, no estoy haciendo utilización de la obra como tal. No hay ningún problema en que yo ponga un link.
¿no? Entonces, esa sería otra manera, digamos, de dar acceso cuando se trata de textos completos que no están en biblioteca de repente. Entonces, por ahí creo que iría la respuesta. Ahora, otra cosa es que se quedaron dos preguntitas de una intervención anterior. No sé si puedo volver a esto, Meli, o querías comentar algo más sobre esta consulta, ¿no? Ya, bueno, antes se hicieron dos preguntas pequeñas que no las llegamos a responder. Una era si era una buena idea, una buena opción, una buena práctica, mejor dicho, esto de bloquear la modificación de las diapositivas, por ejemplo, por parte de los alumnos. De hecho, sí es una buena práctica que nosotros nos lo han comentado en alguna ocasión, ¿no? De poder poner, digamos, estos candados tecnológicos para evitar de repente una utilización inadecuada, ¿no? Entonces, de hecho está muy bien que se hagan restricciones, que se coloque los créditos en la diapositiva también, ¿no? Que se coloque el nombre, los autores, la referencia a la universidad, para, digamos, tratar de proteger en la mayor medida de lo posible lo que son las presentaciones, ¿no? Y bueno, creo que había otra pregunta sobre el tema de lo no comercial y lo comercial en las licencias Creative Commons. Justo estaba aprovechando ahorita para revisar un poquito esto, porque claro, somos una entidad sin fines de lucro, pero revisando un poquito esto del término comercial, en realidad es un poco más amplio en lo que se refiere a Creative Commons. O sea, Creative Commons cuando menciona que si se permiten o no usos comerciales de una obra y menciona que no se permiten usos comerciales de determinada obra, no necesariamente se refieren a que haya lucro, sino hablan de comercial en general. He estado tratando de ubicar un poquito mejor aquí en las licencias, porque en realidad el concepto es medio abstracto. Es más, en un punto incluso indican que por el hecho de que sea una organización no lucrativa, no necesariamente, eso implica que todos los usos que haga van a ser también no comerciales, ¿no? Y que depende mucho de la situación, específica. Inclusive una empresa que hace usos, que es una empresa obviamente con fines de lucro, podría utilizar, no necesariamente por ser con fines de lucro, tiene que utilizar algo que diga con fines comerciales, no podría ser fines no comerciales y lo puede utilizar, depende mucho de la situación. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que recomienda Creative Commons es que si no hay seguridad, si uno tiene la duda de si algo que está haciendo es comercial o no es comercial, la mejor opción es probablemente compartir links. O sea, no compartir los textos de aquí está, lo descargamos y aquí lo tienen los alumnos, sino compartir los enlaces, porque compartir un enlace no es ningún tipo de infracción porque no está utilizando la obra y por tanto no entramos ni siquiera a la licencia. No hay necesidad de interpretar la licencia porque ya es un enlace, ¿no? Que por cierto es un caso diferente. Si lo que hiciéramos, por ejemplo, sería, no sé si ustedes han visto que a veces lo que uno puede hacer es en una página insertar un video de YouTube, por ejemplo. Uno inserta un video para que ya no entres al canal, sino desde la misma página lo veas. Eso sí puede ser un problema, porque le puedes con eso, digamos, competir inadecuadamente con este otro canal porque le puedes quitar vistas, ¿no? Al canal y ganarlas para tu página, por decirlo así, en lugar del otro canal. Entonces, pero esa es una opción diferente, ¿no? El de los que yo les menciono es lo que llamamos linking, que es el compartir los enlaces, ¿no? Y por ahí, digamos, se evitan cualquier tipo de problema y cualquier tipo de discusión en ese aspecto. Entonces, Sí, ahora Katiuska, sí. Pues, sí. Gracias. Solamente para precisar, me refería puntualmente, por ejemplo, a imágenes, fotografías para utilizarlas dentro de clases, para graficar algún texto que uno esté explicando. Y en el otro caso es cuando vas a hacer un brochure de publicidad de esa diplomatura, por ejemplo, de un curso, utilizar imágenes. Ahí entiendo que es directamente un uso comercial. Pero en el caso de la docencia, si bien estás dentro de un contexto, entre comillas, bueno, comercial, porque hay un pago para ese curso, el profesor que quiere utilizar la imagen, no sé, pues de una flor para graficar algo que quiere explicar, copiar esa foto, ponerla en tu PowerPoint y poner el link, ¿es posible? O a eso me refería, porque claro, Ya. entiendo ahora que tú mencionas que es depende de, ¿no? Pero Claro, depende del uso. ese es el contexto de mi pregunta. Usar Ya. algunas imágenes para un PPT, por ejemplo. Ya, en esa situación en particular, ni siquiera habría tanta necesidad de entrar a licencia porque estamos en una excepción, que es el citado. No, entonces yo puedo citar una imagen. Normalmente se considera a veces que el citado es el típico citado de un texto, ¿no? Porque es, digamos, la cita más común. Pero en realidad se puede citar cualquier tipo de obra. Se puede citar imágenes, se puede citar un video, un pequeño extracto de una película, cualquier tipo de obra se puede citar. Entonces, el uso de
de una imagen, digamos, dentro de... El hecho de que una imagen tenga una licencia Creative Commons, que tenga usos comerciales o no tenga usos comerciales, no, no interrumpen, no limitan las excepciones que tiene, y justamente eso también lo comenta la misma página de Creative Commons, que el hecho de que existe el término comercial, no limita las excepciones que tiene la normativa de derecho de autor. Y nuestra normativa tiene esa excepción que dice que en cuanto a citado, no se tiene que pedir permiso ni se tiene que pagar remuneración, o sea, en ningún caso. Entonces, mientras estemos dentro de ese límite, citando imágenes en un PPT, citándolos en un artículo, y se hace la referencia, no tendría que haber ningún problema. Genial, gracias. Gracias, Katiuska. Katiuska, Melissa, pasamos con la pregunta de la profesora María del Carmen Montaneda. Adelante, profesora. Muchas gracias por todo el tema, es súper interesante e importante. Pregunta, ¿no? O sea, estamos hablando pues de cuando se nos contrata y hay obviamente pues cierta normativa, pero cuando más bien es conferencia, que no se me paga por conferencias, ¿no? Entonces yo hago uso de, bueno, mi material, todo el procesamiento de información que he podido hacer a lo largo del tiempo, pero obviamente cuando yo estoy yendo por Católica, yo pongo el logo de Católica, pero es un material que lo creé yo. Ahora, este material, si yo lo llevo a otro ámbito académico, es posible que lo pueda usar, le mantengo el logo, le cambio el logo, ahí te digo, no es remunerado. En ese caso, ¿qué tratamiento se tendría que tener con este material? Ya, a ver, interesante. Digamos, la persona de la que estamos hablando es un docente tiempo completo, es un docente tiempo parcial. Parcial, educación continua. Ya, o sea, entonces es un docente tiempo parcial que es ordinario o es contratado. 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 Ya, entonces en el caso de los docentes tiempo parcial contratados, claro, digamos, estamos escrito, ¿está adscrito a un departamento? Bueno, a una especialidad, sí. A una especialidad, ya. O sea, claro, nuestro contrato, y lo digo también por mi propia experiencia, nuestro contrato formalmente es por las clases que dictamos. Digamos, esa es nuestra vinculación. Ahora, si nosotros somos, digamos, gente activa, gente interesada, y nosotros presentamos conferencias, participamos en eventos y todo eso, es tan importante para la universidad, esa es nuestra propia iniciativa. Entonces, si nosotros indicamos en la membresía que, digamos, hay presencia de la universidad, pues genial, ¿no? Genial, la universidad se beneficia, ¿no? Pero claro, no está dentro del ámbito del contrato que se refiere al dictado específico de esas horas. Ya, perfecto. Claro. Ahora, otra cosita más también. Por ejemplo, una preocupación, ¿no? Que en algún momento se ha dado y yo he reclamado, a ver, cuando dictamos conferencias, ¿no? En algún momento cuando estábamos en presencial 100%, entonces por ahí pues entraba un personaje que nosotros dentro del ámbito de la especialidad conocemos, que tiene páginas y páginas, no sé cuántas páginas de la especialidad, tiene como 7 por lo menos, y algunas fotos que son tomadas dentro de la universidad, lo pega en su... Estoy dictando una conferencia, ¿ok? ¡Pum! La captura de pantalla, ¿no? Se le toma la foto a la diapositiva y la diapositiva de uno la pega en su página, en su Facebook, ¿no? Entonces yo personalmente le he reclamado. Ahora, literalmente yo corté ya palitos, yo ya no quiero ni siquiera tenerlo como vínculo porque veo que tiene ese estilo, ¿no? Y realmente es bastante molesto ver una diapositiva de una exposición de uno, pues pegada en una página ajena, ¿no? Entonces esta parte, yo creo, no sé si en algún momento digo, ojo, hay que tener cuidado porque ya lo vi a este personaje dentro. En la universidad hay forma de que se pueda normar, por ejemplo, que cuando haya conferencias en general, donde están los materiales de los docentes, porque, o sea, no es gratis, ¿no? O sea, son conocimientos que uno ha ido procesando a lo largo de los años. ¿Cómo normar, ¿no? Que cuando ingrese alguna persona, pues así libremente, pues comience a tomar fotos, después haga uso de este material en otros ámbitos que no son la PUC. ¿Cómo se podría normar? Digo, ojo, que no tomen fotos, por ejemplo. ¿Cómo se puede? No, bueno, ahora pues a través de la virtualidad capture pantalla y después la captura de pantalla me la llevo a otro lado.
Sí, sí, es todo un tema. Y mira, para hacértelo más complejo, tienes que tener en cuenta que inclusive hay un porcentaje de los alumnos que son menores de edad, o sea, ni siquiera pueden comprometerse a título personal ni a nada, ¿no? Y ese es otro tema. Ya, pero claro, lo recomendable es que al momento de iniciar las conferencias, cuando son presenciales, se den pautas, ¿no? A todos los asistentes, no les haremos a los asistentes, pues, así como te dicen, apaga tu celular o no te pongas a comer, también que no estén haciendo toma de fotografías ni nada de ello. Entonces, eso es lo ideal. Y que tampoco estén grabando, ¿no? Que en algún momento en una conferencia había una persona con una videograbadora enorme, así que acerqué mi cara y le dije, esto no se hace sin permiso. Y se avergonzó y lo guardó, ¿no? Pero hasta ese punto he tenido que llegar, lo digo de mi experiencia. Claro, entonces, si uno detecta que hay una plataforma que está teniendo contenidos nuestros no autorizados, uno tiene que decirle, por favor, fulanito, fulanita, no es autorizado, te pido amablemente que lo retires. Si fulanito, fulanita no quiere, para eso cada página tiene opciones, y en este caso Katiuska es experta en el tema, para pedir amablemente que se retire todo ello. El gran tema de la virtualidad, ese es otro tema. Si ustedes se fijan, especialmente en lo que son clases, no estoy segura porque son tantas las actividades que hacemos, pero al menos en Paideia hay como un disclosure al costadito. Entonces, esa es de manufactura de la oficina, donde dan indicaciones a los que participan. Es importante que recordemos que los webinars, nuestras clases por Zoom, son espacios privados. Entonces, la privacidad que tiene uno en el aula de clases, donde hay la confianza para preguntar, y así uno pues se ríe, comenta, trae anécdotas, etcétera, pero estamos en un espacio privado. Ese carácter privado se traslada también a nuestro aula de clases y se traslada también a cierto tipo de reuniones, ¿no? Donde hay un número pues limitado, donde es cerrado. No los Facebook Live, ¿no? Que ahí sí es completamente diferente, ¿no? Entonces, ese es un carácter que todos deberían tener claro. Entonces, la situación ideal es que si se va a participar en una conferencia virtual, donde va a haber un espacio cerrado, ¿no? Un Zoom cerrado a los participantes, todos los que se inscriban digan, sí, estoy de acuerdo, ¿no? En ciertos tips de ese tema. No está permitido grabar, no está permitido usar, digamos, como dicen, ¿no? Tienes que portarte bien, tienes que ser respetuoso, ¿no? Con quienes participen en la reunión, y así también no estés tomando capturas de pantalla, menos aún divulgándolo en otros espacios, porque se tomarán las medidas del caso, de forma muy amable, ¿no? Son 3, 4 tips, la persona que se inscribe dice, sí, yo acepto, y eso queda registrado. Ya, entonces, también porque si graban o se toma captura de pantalla, muy probablemente también salgan voces o salgan rostros. Y esos son derechos personalísimos. No puede difundirse algo, especialmente esos elementos de la identidad, si no han sido autorizados, ¿no? Es complicado, es complicado. Ya mucha gente no sabe si a veces hay dificultades con los propios de casa, imagínate en eventos abiertos. Ha habido hasta reuniones sobre, por ejemplo, temas educativos donde empezaron a traer esos temas de sindicato, ¿no? Del SUTEP, empezó a ver todo eso, ¿no? Y cosas tan básicas, ¿no? Entonces pasa de todo. Lo que sí hay que hacer un esfuerzo, si ustedes van a participar, al menos en actividades en la universidad, le preocupan estos temas, hablen con los organizadores, ¿no? Para que nos pidan consejo. Todo eso ya lo tenemos, digamos, prefabricado y con mucha facilidad les podemos dar los tips y lo que necesiten para un poquito poder regular. Pero si la gente se quiere portar mal, se porta mal y lamentablemente pues el tema es masivo. Así que después lo que hay que hacer es tomar medidas paliativas, ¿no? Saque usted mi PPT, saque usted mi rostro y si no hacen caso ya se pide a las propias plataformas, ¿no? Facebook, Instagram, todas tienen mecanismos. Dime, un poquito, justamente resumiendo todas las inquietudes, ¿no? De todos los colegas que estamos presentes aquí, con todas las preguntas y situaciones que se han dado. ¿No podrían ustedes hacer como una especie de normativa, así como, por ejemplo, el Departamento de Salud, ¿no? Nos reparte, o están en físico o están en virtual, todas las reglas, las normas para protegernos del COVID? También acá para proteger nuestra producción intelectual, ¿no sería interesante de que hagan ustedes una normativa de todo tipo, ¿no? Como por ejemplo lo que se dijo hace un rato,
uno hizo una creación para el departamento, de repente ya uno dejó por algún motivo ese producto, y después vino otra persona, tomó el producto de uno, lo cambió, y cuando yo regresé, oye, ¿qué pasó con mi producto? No, pero yo no lo hice así, ¿por qué lo cambiaron? O sea, a mí nadie me dijo. O sea, no podría abrir una normativa completa, no sé, se me ocurre. Gracias. Es un buen tema. Claro, nosotros trabajamos en el Vicerrectorado de Investigación. No tenemos formalmente injerencia en lo que son las actividades académicas, pero sí entendemos que es una necesidad. A veces corremos estilo médico, ¿no? Especialmente eso ocurrió en presencial. Literalmente corríamos por toda la universidad apagando incendios, frenando peleas y todo eso, ¿no? Pero formalmente no es, digamos, fuera de nuestra competencia. Sí tenemos materiales, están publicados en la página web. Yo creo que después con Manuel les podrían dar el enlace. Y tenemos como pastillas, ¿no? De manera muy amigable, por ejemplo, todo lo que es el ámbito de los audiovisuales es complejo. Entonces hemos procurado ponerlo de una forma sumamente sencilla para que puedan tener una guía pasito por pasito cómo saber. Y así estamos produciendo, pero no podemos intervenir en temas académicos, porque claro, no podemos decir qué tienen que hacer ustedes, porque ustedes son autónomos, pero sí estamos prestos a escuchar y darles toda la orientación del caso para que se puedan organizar mejor. Pero es un país que no brinda formación básica en estos temas. Entonces, es tremendo el tema. Ni al más alto nivel. Muchísimas gracias. A veces nos exprimimos un poco, pero ahí le seguimos. Melissa, Katiuska, Sí. ya casi vamos terminando y tenemos dos preguntas, una por el chat y luego vamos por la profesora Olivas Weston, perdón. Rosario, nos esperas un momentito. La pregunta del chat es, si un alumno o exalumno presenta un texto que fue producido en el marco de un curso a una revista para que se lo publiquen, ¿el autor debe solicitar permiso a la universidad o basta con que haga la mención del texto? Mira, digamos, si bien es cierto, es un tema académico, nos han llegado preguntas. Ya cuando nos han preguntado, siempre la respuesta es sí, porque nosotros queremos lo mejor para los alumnos. Y si va acompañado con referencia al curso, a la universidad, pues es la situación ideal. Así que siempre al menos por nuestro lado, nuestra respuesta ha sido apoyemos al máximo. Entonces, es un fruto deseable, ¿no? Es que un trabajo hecho en clase luego se ha fortalecido y alcance el máximo esplendor. Así que la respuesta siempre, al menos de nuestro lado, cuando nos hacen la consulta, la respuesta es sí. Ok, gracias. Profesora Rosario, por su pregunta, por favor, ya para terminar. Su micrófono, por favor. En algún momento de mis cursos tengo que tocar el tema de derechos de autor. Entonces yo les aconsejo a todos los alumnos que citen todo. No bien de citar nada, citen todo y así van a dormir tranquilos, porque lo que es de uno son las opiniones, son los comentarios, las comparaciones. Eso es el producto del autor, pero todo lo demás es de otras personas, que es de otras personas, es necesario citarlo. Pero mi intervención va por otro camino, va justamente en relación a lo que comentó María del Carmen sobre eventos. Y voy a comentar una experiencia que para mí que es reciente. Hace 2 años yo fui invitada a una conferencia en otra universidad y yo elaboré un orden de exposición de datos estadísticos de los cuales todas las personas tenemos acceso, pero lo original es cómo la información yo la ordené. Este material yo lo uso en clase. Ya, en clase es parte de mi curso. Pero resulta que pasaron 2 años y ayer la misma universidad organizó un evento y en este evento se invitó a una persona
que estuvo en el anterior evento y esa persona tomó todo el esquema de mi conferencia y la reprodujo con otras láminas, pero tenía todos los datos que yo había proporcionado. Yo realmente me quedé sorprendida y mi consulta es, ¿qué hago en este caso? Sucedió ayer. ¿Qué hago? Esta persona yo la conozco, es un amigo. Entonces, ¿qué hago? Mando una carta a la universidad, ustedes me ayudan, le hablo al amigo. ¿Cómo es el procedimiento? Porque de todas maneras, a mí me parece que es algo deshonesto. Ya, a ver, voy a dar un primer acercamiento a los dos temas y de ahí le voy a dar pase a Katiuska porque acá hay un tema en el que ella ha tenido varias consultas. Sobre el primer comentario, está muy bien, profesora, la recomendación que le da a sus alumnos. Se cita todo. Inclusive si uno capta ideas de otras personas, uno tiene que ser correcto. Si yo entendí este tema y lo aprendí en una conferencia, en la clase de un profesor, etcétera, así no sea un texto escrito que yo pueda comillar, hago referencia, ¿no? Clase tal, persona tal, conferencia tal, persona tal. Así no haya un medio probatorio, una grabación de por medio, porque uno tiene que ser correcto desde el punto de vista ético y ya, si a eso ya cruzamos la línea hacia el tema de la propiedad intelectual, pues ya sabemos que hay grandes consecuencias. Muchas veces la gente se marea y piensa que el parafraseado no debe ser citado. El parafraseado tiene que ser citado, de todas maneras. Turnitin igual lo encuentra. Así que por ahí es muy sencillo convencer a todos. El gran tema es el poder hacer referencia y valorar el aporte de ideas de los demás. Ahí todavía hay un gran terreno que avanzar. Eso respecto al primer punto. La felicito, profesora. Respecto al segundo punto. A veces, cuando uno organiza temas, organiza ítems, cuando se manejan datos, en algunos casos aparece la originalidad que genera la protección de los derechos de autor. En algunos otros casos no. Entonces, en muchos casos nos hemos visto atadas de pies y manos porque no logramos traer los casos al mundo de la propiedad intelectual, donde ahí tenemos muy claramente un decreto legislativo 822 que nos permite tomar medidas muy claras. Entonces hay que ver el caso concreto. Para todos los efectos hay una enorme deshonestidad. Entonces, si uno toma trabajo ajeno, así no tenga el aporte de originalidad, uno tiene que pedir permiso, uno tiene que consultar, más aún si va a ser un evento de la especialidad, o sea, hasta por lógica, ¿no? O sea, va a ser algo que va a hacerse público. Entonces, a mí me preocupa mucho, pensemos que no se haya dado cuenta, ¿no? Si es alguien es un docente, ¿no? Si es un docente de la universidad, ahí nosotros tenemos una regulación. Así no sea, digamos, protegible por el derecho de autor, digamos, esta forma de exponer los datos que usted ha hecho, tenemos la regulación desde el punto de vista ético. ¿Ya? Es sí, una persona fuera, una persona claro. de fuera. Ya. Y es otra universidad. O sea, la conferencia la di para otra universidad. Ya, si es una universidad del consorcio o de la RPU. Es la USIL, es la Universidad USIL, que organizó, me invitó a una conferencia hace 2 años y ayer organizaron una conferencia sobre derechos de autor. Y justamente, ¿no? Bueno, no tenía derechos de autor gastronómico. Entonces invitaron a un chef. Y este chef no se le ocurrió mejor idea que tomar mi conferencia y reproducirla, digamos, todas las partes que yo había expuesto. Pero esto no se debe dar. Entonces, ¿cuál debe ser mi procedimiento en este caso? A ver, yo lo que haría, USIL está procurando, digamos, ser muy correcto, porque hay estándares que seguir. Entonces, yo creo que USIL, no es culpa de USIL mismo, no, sino se ha visto del profesor. sorprendida.
Ahora, recuerde que los chefs son bastante alejados de estos temas. Bastante alejados. No lo... Claro, él ha visto que esto es algo bonito, probablemente se haya visto en apuros para hablar del tema, no sé qué tanto domina del tema, como ya sabemos, que no es así. Todo lo que hay que pedir es que amablemente no se reproduzca ninguna grabación de esto, porque hay afectación. Ya, si es que digamos, esta presentación que usted hizo tiene alguna relación con la universidad. No, de manera independiente, como persona, me invitaron, ¿no? En la vez anterior. Ya, todo lo que usted tiene que hacer es dirigir una comunicación a los organizadores, a la autoridad de la unidad que organizó, sí, vía publicidad, este bonito evento, ¿no? Se veía bien interesante, ¿no? Y decir que se saluda la iniciativa y que lamentablemente se ha visto sorprendida, ¿no? Con el contenido de la presentación de la persona tal, ¿no? Que es su presentación y que ha sido utilizada sin su autorización. Usted tiene que juntar esa comunicación, los medios probatorios que acrediten que es suyo y en qué momento, en qué fecha, en qué lugar. Por eso se habla tanto del medio probatorio, o sea, esto es mío. Entonces, usted tiene que poder dejar constancia de qué fecha se creó. Si la presentación fue en marco de un evento, todo, pasar la publicidad del evento, pasar la presentación que se mandó, por ejemplo, el correo electrónico de envío a los organizadores de ese año, etcétera, donde se acredite muy bien de que eso era suyo, ¿no? Que esta persona lamentablemente no pidió ninguna autorización y por lo tanto y ha sorprendido a la UCIL. Entonces, por favor, que cualquier reproducción posterior, ¿no? de este evento, pues no incluya ese material infractor. ¿Ya? Y esperar respuesta. Un plazo prudente, ubica a la persona y la UCIL es correcta, así que deberían tomarse unos días para ver qué pasó, de hecho que se van a asustar, ¿no? Y deberían responderle positivamente. Y si no es positivo, usted tiene la vía abierta siempre en Indecopi. No creo que se atrevan a poner en plataforma algo infractor. Ahora sí, creo que se transmitía por Facebook Live, creo. Sí, se transmitía por Facebook Live, efectivamente. Ya, entonces, ellos tienen que editar esa parte, qué pena, esa parte del contenido que va a quedar en los repositorios, retirarlo. Es una pena. Ahora, una forma de presionar en muchos casos es simplemente mencionarlo en redes, y eso es nefasto para cualquier universidad. Muy bien, perfecto. Lo que yo tengo como prueba son todo mi PowerPoint, ¿no? O sea, con todos los temas, el orden que siguió. Tiene que tener fecha cierta. ¿Cómo? O sea, tiene que tener fecha cierta. Si usted manda, por ejemplo, digamos, los contenidos y no tienen la fecha, o hay cambios en los registros, por ejemplo, si yo hago un cambio ahorita en mi PPT, va a salir con fecha actualizada. Tiene que ser la fecha de ese momento, correos electrónicos donde usted mandaba los contenidos en ese momento, tiene que constar la fecha de ese momento, no la fecha actual, claro, porque ahí pierde usted peso. No, sí, yo lo tengo de esa fecha, guardé mi documentación. Sí, no le hago actualización, nada, tiene que salir de esa fecha. O sea, mando mi PowerPoint. Mande los medios probatorios que acredite que en ese año, en esa fecha, es el registro interno, en esa fecha fue creado, que se presentó en este evento de esta fecha, para que ellos estén, corto por lo son sorprendidos. Pero tengan en cuenta eso, si alguien, en general, si alguien no les hace caso y es una institución grande, lo que más cuidamos es que ninguno de estos temas salte a redes sociales. Ese es el talón de Aquiles. Así que, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Melissa. Katiuska, creo que te cedo la palabra para terminar lo que faltaba de una pregunta de la profesora Olivas, y con esto ya prácticamente estamos llegando al cierre. Por favor. Tu micrófono, por favor. Sí, disculpen. Me parece que Melissa llegó a cubrir la pregunta. Al final creo que la lección de esto es que inclusive en aquellos casos donde no podemos hablar propiamente de propiedad intelectual, de repente siempre está el tema ético, ¿no? Que es un tema en realidad complementario a, y como mencionaba Melissa, inclusive antes de llegar a denuncias u otros casos, siempre es
la imagen de la institución, ¿no? Entonces, las instituciones cuidan mucho su imagen y van a tener habitualmente cuidado con este tipo de cosas. Entonces, sí, nosotros ya en otras ocasiones hemos llegado alguna vez a comunicarnos con otras entidades. Sí hay algunos casos en los cuales ha sido un poco pesado, inclusive con pruebas muy, muy duras. Ha sido pesado, digamos, obtener una respuesta, pero felizmente como tenemos diferentes, sobre todo con las universidades del consorcio, de la red, normalmente tenemos una persona que coordina, ¿no? Y a la cual inclusive en el último de los casos podemos acudir para ver que nos ayude un poco a hacer el nexo, ¿no? Entonces, esos son tipos de, digamos, formas a las cuales nos pueden ayudar a poder resolver ese tipo de situaciones de la mejor manera posible. Ok, muchas gracias. Profesores, hasta aquí llegó. Muchas gracias, Melissa, Katiuska, Alviso Rey.